todos por estar acá hoy. La charla de hoy es una charla que tiene que ver justamente con una de las cuestiones más difíciles de entender y de practicar en Occidente del budismo, que es el tema de lo que los tibetanos llaman el ga o perspectiva, que en sánscrito se dice darshana, ¿no? Darsana. Darsana. El darsana es un punto de vista. Cuando los tibetanos no llaman escuelas de filosofía o escuelas de religión, sino que sus escuelas principales, perdón, los hindúes lo llaman darshanas. Son puntos de vista o perspectivas sobre los darshanas más famosos tibetanos, de vuelta, hindúes, son por ejemplo el Yoga Darshana, el Samkhya Darshana, y así tenemos diferentes, ¿no? El Vaita Darshana, el Advaita Darshana, cada uno tiene diferentes puntos de vista. Y los hindúes dirían, hay un Buddha Darshana, que es un Darshana heterodoxo, ¿no? Pero aún dentro del Buddha Darshana hay diferentes grandes darshanas, grandes puntos de vista. ¿Y cuál es la utilidad, uno podría plantearse, si todo el Buddha Dharma es un intento de llegar a la iluminación, ¿no? Un intento de salir del sufrimiento? ¿Para qué tiene sentido tener un punto de vista determinado, ¿no? ¿Para qué plantearse una cuestión teórica cuando en realidad lo que nos ayuda es la práctica? La idea de la teoría, la idea de la filosofía dentro del budismo está principalmente como auxiliar de la práctica. Es una función, en términos exactos diríamos que está subyugado a lo soterilógico, está subyugado a la búsqueda de la liberación, porque por más teoría que conozcamos, si somos budistas deberíamos intentar alcanzar la liberación. Llamémoslo nirvana, llamémoslo anuttara samyek-sambodhi, llamémoslo yarus. Pero de cualquier forma estamos intentando terminar con el sufrimiento, ¿no? El problema es que ese camino de terminar con el sufrimiento no es tan fácil, no es que no está totalmente claro cómo uno tiene que terminarlo. Porque sufrir es lamentablemente un hábito de mucho tiempo con nosotros, ¿no? Y lo mantenemos y lo mantenemos y lo mantenemos. Entonces, desde el principio, cuando Buda tiene su iluminación, van a ver que todo esto pende, en realidad, muchas cuestiones que uno ve en el Zen, por ejemplo, que es una escuela que utiliza mucho Darshan y vamos a hablar, el Madhyamaka, o en el Hentai, o en los sistemas que son más conocidos acá en Occidente, o en el budismo vajrayana, parece que hubieran sido, uno los lee, y lee los términos, y después lee los textos Theravada, ¿no? O los textos más antiguos, y parece que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? En uno estamos hablando del Buda y hablamos de los ayatanas, de los dhyanas, de la cadena de posesión interdependiente, de un montón de cuestiones por un lado, y en otro hablamos de deidades y vacuidad. Y la vacuidad es una cuestión que todo el mundo, es el latiguillo de absolutamente, no, que todo es vacuo, que todo es ilusorio. Y uno dice, ¿en qué se conecta? Parece que estuviéramos hablando de dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero lo interesante es que si uno se fija históricamente, todas penden, o deberían pender, hay veces que realmente se corta cierta coherencia, pero todas penden de las acciones de Buda Shakyamuni sentado en aquel árbol en Bodh Gaya, ¿no? Vajrayana, hace 2500 años y cambio, ¿no? ¿Qué le pasa a Buda Shakyamuni cuando se ilumina? Lo primero que le sucede es que se queda sentado bajo el árbol pensando cómo puede transmitir esto, que es no dual y por lo tanto está más allá del lenguaje. El lenguaje necesariamente es dual. Yo para referirme a algo tengo que establecer una diferencia entre el objeto que yo hablo y lo que no es el objeto. Cuando yo hablo de mí en relación a lo otro, ¿no? La famosa alteridad que está tan de moda ahora, siempre lo otro implica una existencia mía y lo mío implica una existencia del otro. Entonces el Buda se plantea a sí mismo, ¿cómo puedo hacer? ¿Puedo poner una cosa? Tengo unas carolinas ahí, me encantaría la cosa por... Mil disculpas, pero me estoy muriendo, sí, estoy con... ¿Me parece que cierre la puerta si le hace? No, a mí no, ustedes prefieren... No, las tengo mira, en la mochila, en el coso. No, es una dale, gracias. No, perdón, en la cartera. Tengo, mira, la carterita ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias por esta, pero me parece que voy a usar más de una. Recuerden, por favor, que cualquier duda, pásamela, que la tengo dos. No hay problema. Ay, perdón. No te das drama. Como decía, ¿cómo puedo transmitir esto? Entonces cuenta la historia que viene Brahma Sampati, que es uno de los grandes deidades del hinduismo, y le pide por favor que haga girar la rueda del Dharma, ¿no? Y él vuelve a ver a sus 5 compañeros de andanzas, ¿no? Los 5 primeros discípulos del Buda,
y hace girar la rueda del Dharma. Empieza su enseñanza. Pero lo que pasó con el Buda es interesante, pues ya desde el primer momento se plantea, ¿cómo yo puedo hacer para transmitir algo que no lo puedo hablar? Y este es un gran problema que tenemos hoy en Occidente. En Occidente, el budismo ya está cumpliendo el final de su ciclo de introducción, ¿no? A ver, Empezó se está cumpliendo el final del ciclo de introducción. ¿Cómo se sabe eso? Porque ya hace por los sutras. No, porque hace 150 años que está. Ya tenemos gente budista de hace un tiempo, ya hay cátedras de budismo, ya hay muchos textos budistas, hay grandes maestros que son occidentales, entonces ya no podemos estar hablando que es una fe exótica. Podemos entender que es un camino minoritario, ¿sí? Pero no es un camino nuevo. O sea, ya, imaginemos si vos quisieras hacer un estudio, por ejemplo, de la fe Fon en Occidente, ¿no? Y es difícil, hay que buscar. Acá todo el mundo, por ahí no sabemos exactamente qué es ser budista, pero sabemos que hay un budismo y que todo el mundo piensa en el Dalai Lama, ¿no? En Rochergir, y un tipo sentado, y generalmente uno piensa en esta figura de J.I. el Bodhisattva, el budista gordo, ¿no? El gordito. Y dice, no, pero era un gordito, se ría, pero hay una idea general del budismo. Todo el mundo habla de karma. Todo el mundo habla de karma. Pero, entonces, ahora que ya está más instalado, lo que es importante es que empecemos a hacer más énfasis en comprender qué es el budismo y adaptarlo a un lugar de conocimiento, ¿no? Hay una historia muy interesante de cómo se muere Maitripa, uno de los grandes Mahasiddhas. Atilla, otro gran Mahasiddha en el siglo XI, se pone a llorar y uno dice, ¿qué le pasa? Dice, mire, ya esta es la peor época para el budismo, dice, porque había poca gente que podía entender, realmente rescatar lo que era budista de una sarta de supersticiones y de cuestiones vacías. Maitripa era uno de ellos y se acaba de morir. Y yo creo que acá estamos más o menos en la misma situación. Ya llegó el budismo y el gran problema que tenemos ahora es que se está adaptando de forma violenta a lo que venga, ¿no? Sistemas, yo la otra vez me estaba queriendo invitar a un lugar que se llama Zen Tango, y que uno de los principios del Zen y el Tango, que no está mal, pero no me parece que sea una cuestión que tenga que presentarse como budista, ¿no? Puede presentarse como otra cuestión, pero danza budista, no sé. Igual habría que verlo, pero la verdad es que yo tengo miedo de que se vacíe de contenidos algunas cuestiones. Claro, que pase a ser una formita de moda. Un título más. Hay gente que enseña meditación budista. Yo no sé qué enseñan meditación budista, pero el budismo tiene cientos de meditaciones, cientos de técnicas. Como decir, no sé, pensamiento cristiano. Sí, es una ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cuál pensamiento cristiano? ¿Estamos hablando de Lutero? ¿Estamos hablando del Papa de ahora? ¿Estamos hablando de San Pablo? Es muy, muy amplio. Hay ya interrupción, tengo que salir. No hay problema. ¿Te vas? Sí. Voy y bueno, te llamo. Que tenés llave, no, para que te... Dale, no, dale. Perdón, te abro. Bueno, entonces, una de las cuestiones que sirve la visión, ¿no? El punto de vista es entender qué es lo que es budista y qué es lo que no. Y nos ayuda, no es que sea bueno o malo que sea budista, sino simplemente entender qué nos puede servir a la práctica dentro del contexto budista. Esto tiene un problema grave, porque si no podemos hablar de lo que es el budismo, mucha gente dice el budismo es intransmitible. O viene por ejemplo, la famosa transmisión Zen, que es de mente a mente, ¿no? El problema de eso es que si uno no puede hablar de un tema, yo entiendo que uno no pueda describirlo completamente, pero si uno no puede hablar nada de un tema, no es nada más que un título. Yo digo, el budismo es inapreciable. Y todo lo que ustedes digan no va a tener sentido porque no es así. ¿Qué hacemos? Nos vamos a casa. O se sientan y me miran a mí y ven como saben mis rayos, ¿no? de luz, o nos vamos a casa, porque no podemos hacer nada. Entonces, desde el principio, esto al mismo Buda le pasa, el Buda intenta entender cómo hablar de algo de que en última instancia es irreducible al lenguaje. Entonces, lo empieza a enseñar de varias formas. Y el Mahayana surge, yo creo, en un texto que se llama Agni Sutta, que es un texto que no sé si lo han leído por ahí, el de Vacchagotta, las preguntas de Vacchagotta. Es un texto súper famoso, que es súper interesante, en el cual viene un brahman que se llama Vacchagotta y le empieza a hacer una serie de preguntas al Buda. Le pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos morimos? El Atman, ¿se disocia o sigue existiendo? ¿Qué pasa con el Atman? ¿Cómo se guarda el karma en el Atman? Y el Buda no le responde. Empieza, no le responde. Y Vacchagotta finalmente se cansa, se quiere ir, y el Buda lo frena y le dice, el problema de Vacchagotta no yace en
preguntar o no, sino en el hecho de que tus preguntas ya venían prefijadas, como están formuladas, yo no podía una respuesta que realmente representara lo que existe, ¿no? Si yo te respondo por sí o por no, es porque vos ya hiciste no hice esto parafraseando un poco, hizo ya una estructura mental en la cual lo quiere encajar al Buda. Y el Buda le dice, no, lo que existen son los agregados, es una forma determinada, y el darse cuenta y observar esto es lo que te libera. Todo el resto de lo que viene, todo el resto de tus preguntas, son parte de un edificio, una construcción mental que no hacen a la experiencia, ¿no? Vajrayana esto no le convence, es una cuestión interesante del budismo que en muchos casos el fundador, el mismo Buda Shakyamuni, hay gente que no le convence. De hecho, la primera persona que lo ve al Buda después de iluminarse, que es una persona cuando va en el camino a ver a sus 5 discípulos, lo ve, le da extraño, pero no lo escucha y se va, ¿no? Entonces es interesante, ha guardado mucho el budismo esta cuestión humana, ¿no? Del fundador. Y esto después se sigue desarrollando, este tema. Por ejemplo, Kautilya, que es otro brahman que le pregunta, y sigue explicando que en realidad la experiencia que él tiene no puede ser reducida a el esquema clásico de la época, que era, por ejemplo, los Samkhya, que decían que hay un movimiento de una materia universal que se llama Prakriti, ¿no? Los Jainas, que hablan de un Atman que se va purificando a lo largo de diferentes cosas. Él lo que plantea es, cualquier tipo de planteo de ese estilo, planteo comparativo, es intentar meter a mi experiencia, que es una experiencia de liberación, dentro de una serie de categorías en las cuales no van. Entonces, en esos casos, él mantiene lo que se llama el noble silencio. Yo creo que de ese noble silencio surge lo que vamos a ver, que es la postura Mayamaka, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando Buda intenta hacer que no se hable demasiado, que no se practique tanto la parte de lo que nosotros llamaríamos una metafísica, que esto si leyeron los sutras de Theravada van a encontrar montones de, no hay que hacer elaboración metafísica. Estaba respondiendo a una cuestión, está intentando responder a una cuestión básica. En la India, ustedes saben que la India, sobre todo en la antigüedad, ha sido básicamente una gran usina exportadora de religiones, ¿no? O sea, básicamente su exportación principal eran religiones y sistemas de filosofía. Y todos y cada uno de los maestros tenían una serie de ítems que tenían que responder. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es la vida correcta? ¿Cómo me libero? La ideología, digamos, de la religión. Tenían el checklist, ¿no? Iban diciendo taca, sí, taca, 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 taca. El Buda no las responde. Directamente ni siquiera las niega. Porque había, por ejemplo, los chavarkas que eran más, o las chivicas que eran más materialistas, que no creían en dioses, que no creían en ideas, que sí que no existían. Él ni siquiera dice, no existen. Directamente lo que hace más fácil, no las responde. Y plantea que no tiene sentido. Porque lo que él intenta enseñar es un camino a la liberación, entonces todo lo que nos lleve a esa liberación lo dejamos de lado. Pero esto obviamente es difícil de mantener en un grupo de gente, por ahí, sobre todo en un grupo de gente que tenía muchos brahmanes, y recordemos que la actividad principal del brahman era justamente vivir de estos tipos de debates. Entonces, en el mismo tiempo el Buda era difícil frenarlo, porque había gente que había pasado toda su vida viviendo de debatir, de buscar, y que aparte consideran que eso era la búsqueda espiritual, ¿no? Sentarse, debatir, buscar, meditar, y de repente había una persona que decía, no, olvídate de eso, eso no sirve. Pero olvídate, todo nos pasa. Pero cuando él hablaba de liberación, estaba hablando también desde una estructura. ¿Qué significa? Porque había que tener un aparato eso es de respuesta. Lo que yo dije antes, decía, algo que si vos decís, yo no lo puedo hablar, es totalmente transmitible, me quedo callado y me voy. Ahora, yo tengo que darle algo que a usted sirva para acercarte a eso. El problema está, o sea, si tenemos que hablar, sabemos que lo que hablamos no es lo último. No es. Y eso es lo principal de la persona. Pero tengo que hablar de algo, porque si no, no puedo hablar nada. Me quedo, me miro ahí y que salga quien salga. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? El Buda lo que tiene que pasar es que arma un andamiaje teórico, él arma un andamiaje teórico que ayuda para eso. Pero él advierte, y de hecho, si uno lee los textos en orden cronológico que estoy viendo, hay un texto, el diccionario del Canon Pali, que es fantástico, si lo pueden conseguirlo, tiene un orden cronológico de los sutras. Porque los sutras no están guardados por textos, están guardados por longitud, ¿no? Sí, tenemos el Diga Nikaya, el Majjhima Nikaya, que son los discursos en orden de tamaño. Si ustedes lo quieren leer cronológicamente y ustedes lo leen cronológicamente, se van a encontrar que el Buda va cambiando su postura, ¿no? Sobre todo muchas reglas de comportamiento, pero también hay algunas cuestiones teóricas, y él habla, todo lo que se van a dar cuenta es que no habla siempre con el mismo nivel. No habla lo mismo cuando uno habla con un granjero, por ejemplo, un campesino, que
cuando habla con un brahman, ¿no? Tiene siempre un nivel de discusión diferente. Y entonces lo que tiende a pasar es que el Buda intenta que no se generen este tipo de ¿cómo se llama?, de discusiones. Esto obviamente dura hasta la muerte del Buda. En el momento en que se muere el Buda y viene el concilio, ya empiezan a aparecer las discusiones y las preguntas, porque el Buda tampoco dio un andamiaje teórico de todo. Dio lo mínimo necesario como para que uno pudiera liberarse. Pero más él allá de también eso, permitió que otros dieran andamiajes teóricos. ¿cómo quién? Ay, me olvidé. ¿Sabes que no sé cómo se llama? Shariputra. Shariputra. Shariputra no da un andamiaje teórico diferente que el del Buda. No diferente, pero más... Elaboraba lo mismo que decía, lo hacía más elegante. Pero justamente Shariputra era uno de los discípulos principales porque se cuidaba mucho, no decía nada que sea equivocado. Si te fijas, a diferencia de Ananda, que pobre es el que siempre no entiende algo, Shariputra es al revés, es el gran discípulo del Buda, ¿no? Es probablemente la persona que más haya entendido el budismo en la historia, en ese sentido. Entonces, pero Shariputra no dice nada que contradiga. Pero elabora más la teoría del Buda. No la elabora, la vuelve más elegante, la expresa de forma más elegante, pero no le suma nada. Es muy interesante eso, porque Shariputra y Mogdalayana, ni Ananda, se supone que le suman algo de andamiaje teórico, ¿no? Recordemos igual que es muy difícil porque los primeros textos en que nosotros ya tenemos con ellos, ya es de la época que había andamiaje teórico, con lo cual por ahí sumaron algo, pero hasta donde sabemos nosotros, todos los textos que hablan de Shariputra lo habrán como el discípulo más fiel, ¿no?, al mensaje. Era fiel al mensaje, pero encontraba una forma más elegante. ¿Sí? Recordemos que Buda Shakyamuni era kshatriya, era de la casta guerrera, y Shariputra era brahman. Y un brahman brillante en su momento, que ya había tenido otros maestros, que tenía una preparación que probablemente Buda Shakyamuni no había tenido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se muere el Buda, empiezan, obviamente, cómo funciona, y empiezan a aparecer las dudas que son muy difíciles, pero todos tenemos dudas de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando me muero en el budismo? Lo primero, lo que me decías otra vez, ¿no? Los estados, el Buda Shakyamuni, fíjense, no habla mucho de eso. Y sin embargo, es una duda normal en nosotros. Entonces, una cuestión es que viniera Buda Shakyamuni y te dijera, bueno, olvídate de eso. Y vos dijeras, bueno, no, pero olvídate, bueno, ok, porque es Buda Shakyamuni. Cuando se muere Buda Shakyamuni, y empieza a haber todas estas peleas de quién tiene que mantener el Dharma. Y sobre todo cuando el Dharma empieza a tener que mantenerse por sí mismo, cuando ya no tiene el nombre de Gautama Shakyamuni. Recordemos que Gautama Shakyamuni había tenido por mucho tiempo un sponsor importante, que después lo había perdido en su momento, pero la yanga se podía mantener de una forma más o menos fácil, en ese sentido, cuando él estaba vivo. Cuando se muere, de repente hay que empezar a mantener la yanga, ¿no? Estas cuestiones que parecen triviales, de repente hay que mantener Entonces, cuando viene alguien que está interesado y me dice, ¿qué pasa después de la muerte? Yo no le puedo decir. Y que se vaya. Porque sigue el templo Jaina que está acá de frente y me empezará a respetar a los Jainas. Entonces, hay que empezar a establecer. Y ese es el principio de lo que se va a llamar el Abhidharma, ¿no? Que es el Dharma superior. Es la elaboración teórica de lo que enseñó Buda Shakyamuni en un modelo más general, ¿no? Y acá viene el primer tema. No puedo entrar directamente en cada parte de la Abhidharma, pero hay muchos Abhidharmas, hay tantos Abhidharmas como grandes escuelas había. Ha habido 18 escuelas principales. Una escuela que, por ejemplo, fue la única escuela que fue, ¿cómo se llama?, excomunicada, ¿no? O excomulgada del budismo, que fue la Pukta Lavada, que fue una escuela muy popular por otro lado, que sostenía una especie de yo semipermanente. Los carismáticos. Los carismáticos básicamente. Y esto tiene que ver con el hecho, justamente, por ejemplo, una de las cosas que él no dice, el Buda Shakyamuni, que se rehúsa a decir, pero que es vital para la comprensión socioeconómica del budismo, es el tema del mérito, el tema del karma y el tema del yo. Todos sabemos que el Buda Shakyamuni lo que plantea es que no existe un yo, sino que en su primera formulación él plantea que existen lo que llaman los 5 skandhas, o los 5 agregados, ¿no? Son 5 circuitos en los cuales van unas cuestiones que se llaman dharmas, me parece que es, ¿no? Y los dharmas son, no dharma como el dharma, como el Buda Dharma, sino dharmas en este sentido tienen que ver con partículas de experiencia irreductibles, y cada una de esas partículas se pueden agrupar en 5 sextos, ¿no? Estos 5 sextos forman sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia,
es lo que sería la persona en primera instancia. Es la formulación más simple del budismo. Entonces, uno dice, fantástico, ok. ¿Dónde está el karma? En el cuarto, en formaciones kármicas. Pero lo que dice Buda Shakyamuni, estos 5 cestos surgen cuando uno nace, hay una agrupación y después desaparecen. El gran problema que pasa es, eso está fantástico, es una percepción más o menos que todos podemos entenderla. Todos somos un conjunto de carne, de sangre, de un montón de cuestiones. Podemos decir básicamente, esto es una cuestión que no es muy difícil para nosotros entender, nosotros somos un conjunto de cuestiones, no llamemos escándalas, pensemos que son moléculas, ¿no? Pero también hacen referencia a las moléculas mentales. Estas 5 moléculas mentales, cuando morimos desaparecen. ¿Ven? Pero uno de los grandes puntos de venta, uno de los grandes temas importantes para que el budismo funcionara, era la idea del mérito y la idea del karma. Unas primeras cosas que empiezan a aparecer en la muerte de Buda Shakyamuni son los yatakas, unas historias de las vidas anteriores de Buda Shakyamuni. Y otra de las grandes formas en que en la India tradicionalmente uno mantenía un monje era porque el monje le generaba méritos si uno le pagaba para que meditara. O sea, si uno quería liberarse pero no quería... A día de hoy es la forma en que funcionan los templos en Asia, ¿no? Si uno quiere liberarse pero no tiene el tiempo, las ganas o lo que sea de meditar, le paga un monje y eso es un acto meritorio, lo que se llama puna en Pali y puña en sánscrito. Y ese puña, el mérito, permite que uno tenga mejor suerte y un renacimiento mejor. De ahí Viene si bien una formulación en la cual... Pero no tiene que ver con un mérito moral o de virtud. Es una virtud, es la forma en que el budismo cuenta la virtud, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, tiene un comportamiento... El comportamiento moral del primer budismo era ser monje. Si uno guarda los preceptos de monje, está generando un mérito moral. Pero si uno no tiene la inclinación, no tiene la posibilidad, puede tener una aspiración a eso, generando una actitud meritoria. Y entonces, ¿qué pasa? Ese mérito, el karma que no es meritorio, el karma negativo, lo que al principio va a ser igualado con volición, y después se va a empezar a discutir si es volición o no, llega un momento donde uno se tiene que plantear, ok, yo entiendo, yo tengo mi karma, okay, yo agarré, por ejemplo, el día de mañana agarro y lo piso con auto high. Entonces, esa acción va a tener repercusiones sobre mí. Aunque yo me escape a la ley, aunque yo haga todo así, yo voy a saber que lo pisé a high. El fantasma de high me va a venir a querer agarrar. ¿Cómo? Yo intentaría pisar a otro. Sí, más fácil. Porque el fantasma de high, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno puede entender eso, yo finalmente lo pago. Ahora, ¿por qué cuando yo me muero, después eso se mantiene todavía? Porque eso fue uno de los puntos de venta del budismo, ¿no? Y ese es un gran problema. Porque en la formulación primaria, si yo desaparezco uno de los skandhas, si yo desasemblo uno de los skandhas, lo que sería la casa del arquitecto, la gran idea del yo, desaparece. Entonces, si yo, mi cuerpo, por ejemplo, una skandha simple, ¿no? Para ver, el cuerpo físico, muero, se va. ¿Por qué hay algo que mantiene el karma cuando yo en realidad no existo? ¿No? ¿Por qué no se disuelve? ¿Por qué yo puedo hablar de mi vida pasada cuando en realidad no digo yo? ¿Cómo tengo una vida pasada si tengo una vida presente? ¿No? Y esto es un gran problema para el primer budismo y se intentan hacer una serie de respuestas. Se ensayan muchas respuestas. Los Puktaravadas dicen, no, hay un yo, que no es el yo que conocemos, sino que es un yo, podríamos decir transitorio, un yo receptáculo. Y ese yo receptáculo lo sacan de un sutra, y ese es el problema de tomar los sutras. Yo siempre digo, por favor, nadie agarre los sutras, los suttas o los sutras, ¿no? Los del y los tomen así, sueltos, y los peguen, porque esto es lo que le pasó a Puktaravadas. Se encontraron un sutra en donde el Buda habla del karma como una persona que le pasa un atado de heno al otro. Yo llevo un atado de heno, se lo paso a Jai. Entonces dicen, pero el atado de heno es el yo, porque hay algo que se pasa entre los dos. De ahí en más, hubo una gran decisión y un gran problema. Entonces, lo que va a plantear la escuela que más se acerca a la que se hace más popular después de que sean los Puktaravadas, que es la Sarvastivada. Es más, hay escuelas, perdón, me olvidé decir, todas estas escuelas, hay escuelas sotántricas, por ejemplo, que dicen no vamos a tomar el Abhidharma, para nosotros no tiene sentido, vamos a meternos en los sutras. Entonces dicen directamente no. Pero la mayor parte de las escuelas empiezan a tomar esto del Abhidharma
y empieza a tomar, el Abhidharma empieza a ser el foco de la práctica. Entonces empieza a surgir, por ejemplo, las cosmologías budistas. Saben que hay múltiples cosmologías. Uno dice cosmología budista, pero cada texto, hay muchos textos que tienen cosmologías propias, pero la más clásica de la Abhidharma es la del Monte Sumeru, los 4 continentes, el Sol y la Luna en un disco, ¿no? Y eso tiene que ver con la concepción del subcontinente indio como el centro del cosmos. Cuestión común en Todas las, todas las cosmologías culturas. se ponen El como centro es acá claro. y después tenemos los 4 costados para acá al lado, ¿no? Como Buenos Aires, que es el centro del universo. Por supuesto. No, yo soy el centro del universo y después de ahí Bueno. me mandan a Buenos Aires. Yo aparte vivo en el centro de la capital, mira, vivo en el campeador. Por eso. Fíjate, de ahí mando a Buenos Aires y de ahí se manda el resto, ¿no? Claro. Fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Eso empieza a tomar un papel cada vez más fuerte en el práctica budista. Empieza hasta a sacar mucho tiempo de la meditación en sí, ¿no? Gente que discute, por ejemplo, quién es el rey del mundo de los yakshas, quién es el rey del mundo. Entonces empiezan a surgir las figuras de los 4 reyes. Y de todo esto, estamos hablando del siglo I más o menos, 6 siglos después de la muerte de Buda. La forma de que un monasterio, la forma de que un lugar puede tener fama, ya no era por el número de arhats que tenía, sino era por el número de practicantes de Abhidharma. Y empiezan a venir las teorías cada vez más elaboradas, ¿no? Empiezan a ver cómo los dharmas se transmiten uno a otro, si podemos subdividir los dharmas, se clasifican los dharmas en dharmas que son condicionados y dharmas no condicionados. Entonces la forma de, por ejemplo, llegar al nirvana es llenarse de dharmas nirvánicos. Suena muy extraño, pero si yo reemplazo los dharmas míos condicionados de Federico con dharmas nirvánicos, me transformo en un Buda. Y empieza a haber toda una serie de mecanizaciones que son muy interesantes, pero se vuelven cada vez más abstrusas y empiezan a correr del lado la figura de Buda Shakyamuni sentado bajo un árbol meditando, ¿no? A todo esto viene Nagarjuna, que es uno de los primeros filósofos considerados por ser de la Mayamaka. Y Nagarjuna da el... A ver, ¿cuándo estamos? Perdón, hasta acá más o menos, ¿hay una duda general de todo lo que estoy diciendo, esto de la Sarvastivada y todo eso? Estoy glosándolo por arriba violentamente, ¿no? Yo sé. Yo voy a hacer la pregunta que en realidad corresponde hacerla al final. De todo eso que se construyó, yo querría saber qué es lo genuino del Buda como tal. Pero ¿sabés la respuesta a eso? No sabemos qué es lo que vino del Buda como tal. Los textos son... los primeros textos son del siglo I a.C. El Buda tampoco sabemos cuándo vivió exactamente. La cronología no es tan fácil. Se calcula que vivió en el siglo V a.C. Lo que se conoce como la era axial. Y en realidad, todos los textos que tenemos, antes se creía a pies juntillas que venía primero los textos Theravadas, después los textos Mahayanas y después los textos Vajrayanas. De repente empezamos a encontrar textos Theravadas, los empezamos a datar ya más en principio del siglo, empezamos a encontrar textos Mahayana cada vez más cerca de los textos Theravadas. Hasta que el Sutra del Diamante, por ejemplo, es un texto que está casi datado al mismo momento del Canon Pali. Con lo cual, sí. Sí, porque es todo. O sea, el Sutra del Diamante. A ella también le encanta, base. Sí. Te amo, el Sutra del Diamante. El Sutra del Corazón, o sea, me parece. Por eso, o sea, me parece importante, ¿no? Son textos muy importantes, son la base del Mahayana. Pero son paralelos al Canon Pali, al. El Sutra del Corazón es un poco más posterior. Viene de China, también había leído yo, no Hay- está muy claro. Hay dataciones, el Vajrayika ahora están peleándose si es en el siglo I después de Cristo o el siglo I antes de Cristo, lo que sería en el primer Canon Pali, ¿no? El cual se conserva. Pero el Canon Pali también se sigue modificando, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que yo estoy glosando también por arriba, que es, por ejemplo, los diferentes concilios, porque Sí. no es que se mantuvo todo, eso se mantuvo de forma oral 6 siglos. Y en esos 6 siglos fueron 6 siglos de discusiones. Entonces hay muchos concilios que tenían que ver con qué es lo que se quedaba a uno como el budismo, qué es lo que no se quedaba, que se fueron cambiando en ese sentido. Hay una teoría muy interesante de un gran estudioso llamado Richard Gombrich, que plantea lo que para mí es correcto, que es que en realidad el canon Pali representa el canon tradicional de un pueblo más oral, mientras que los textos mahayanas son textos que son claramente literarios, y era para una élite literaria residente en ciudades, mientras que el canon Pali era pensado para un pueblo más oral que vivía en la periferia, ¿no? Un pueblo oral, que está acostumbrado a la tradición oral, que vive en lugares remotos, puede mantener un texto de forma más o menos inalterable, pero la sofisticación, sobre todo de ideas y de imágenes, ¿no? Que tiene el canon Mahayana el primero, ¿no? Después se vuelve un poquito más, se pierde un poco más esa cuestión tan visionaria que tenía al principio y se estabiliza un poco más, pero el primero habla de una tradición mucho más literaria, pues
hay giros de palabras, hay pequeños análisis que uno las hace de los textos en sánscrito que no se pueden entender de otra forma. Entonces yo creo que en realidad ya desde los primeros tiempos hubo esta división. Los textos Pali atestiguan esta división, lo que llaman la Mahayana Gita, y lo que iba a ser Stavirayana, que es lo que va a ser después el Theravada. Y probablemente hayan coexistido en dos partes. Lo que pasa que la situación sociocultural de la India en el momento del Mahayana estaba mucho más propensa mucho más asociada a una cuestión de alta cultura, ¿no? El budismo está asociado, lo que era el traductor que llevan los mercaderes todos llevan, por eso tenemos budismos hasta básicamente hasta Grecia, ¿no? Hasta el peronismo, y llegó a China, y eran siempre los estudiosos, los especialistas, que llevan algunos textos, y llevan el texto, lo bueno que tienen los primeros textos mahayanas es que son sistemas completos. A diferencia del Theravada, que es un gran sistema, no el Theravada, ni siquiera las grandes escuelas, Sarvastivada, son un montón de textos de forma oral. El Mahayana, la ventaja es que los primeros textos tienen todos sistemas completos en menos espacio. Que no ven un montón de cuestiones complejas que el Theravada ve al principio. El Mahayana al principio era mucho más simple, después se complejizó. Pero piensa que para un embajador o para un viajero, un mercader viajero, es mucho más fácil. Yo vengo y te traigo la enseñanza del Buda, el Buda en 5 páginas, que es el Sutra del Corazón. ¿En cuántas son? 50 páginas, que es el Sutra del Diamante, más o menos. Si quieres un texto que tenga todo, te traigo el Sutra del Loto, que es un sutra que es gigantesco, es una cosa así, pero tenés de repente todo un sistema completo con mantras, con visualizaciones, con una cosa sobre la Vatamsaka, que tiene cosas, son totalmente borgianas. Repeticiones, como para que puedan... No, los sutras mahayanas no tienen tanto eso. Eso es una cuestión que tienen más en los sutras orales, Sutra Canon Pali. Si es un Sutra Canon Pali, por ejemplo, vos vas a encontrar que se repite 28.000 veces una frase. Entonces dice, por ejemplo, la misma forma que se aprecia el skandha de la forma, se aprecia el skandha de la percepción. La misma forma que se aprecia el skandha de la forma y la percepción, se aprecia el skandha de la sensación. La misma forma que se aprecia. Eso es porque, como se canta eso, alguno te vas a acordar, y cuando tengas uno, con eso vas a poder sacar el resto, ¿no? Es una forma menos técnica. El Mahayana tiende a ser mucho más rápido de leer, porque está pensado literalmente, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la Vatamsaka es un sutra súper importante, en que básicamente es una historia de aventura, ¿no? Es la historia de cómo Subhuti se ilumina, y tenés episodios definidos, ¿no? Que va para allá, que encuentra la torre de Maya, que es la madre del Buda, pero también es toda ilusión, que se lo manda a la torre de Maitreya, y Maitreya ve todo el cosmos. Es mucho más épico, por así decirlo, porque está pensado para que lo leas. Pero bueno, volviendo al tema de esto, ¿no? ¿me ibas a decir algo? Tenía dos preguntas. Dale, a ver. La primera, ¿de qué es la charla? Estoy medio De Chandra perdido. Kirti. ¿Eh? De Chandra Kirti. Ok. Y la segunda, ¿cuáles son los nombres de las 18 escuelas principales? Después te lo paso, es larguísimo. Ok. Pero eso lo tenés puesto en los escritos, bueno, después te los paso todo eso. Fíjate que está en un texto mío que yo subí, que es el surgimiento del Mahayana. Vale. Es un texto que yo tengo editado, que lo pueden bajar directamente, que está todo esto de forma un poquito más seca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nagarjuna es una de esas figuras fantásticas del budismo Mahayana. Se llama Nagarjuna porque en algún momento teóricamente era tan bueno en su meditación que fue el mundo de los nagas que encontró los textos del Sutra del Corazón, ¿no? Y es una figura que a Occidente le ha causado muchos problemas, muchísimos problemas. A todo el budismo le ha causado muchos problemas Nagarjuna porque su función para él era causar problemas, entonces es normal que le haya causado. Pero a Occidente cuesta mucho porque, por ejemplo, hay textos, la mayor parte de los textos de Nagarjuna que se conocen en Occidente son textos eminentemente dialécticos y lógicos. Y es, sin lugar a dudas para mí, el mejor dialéctico de la historia de la humanidad. Es famosísimo. Y es una persona que uno lee los carikas, que ahora lo voy a contar bien qué son, y uno se queda helado porque cada una de las líneas que el tipo tira tiene un golpe contra golpe y un golpe mortal 20 capítulos más adelante, ¿no? Es básicamente una charla en la cual él ataca y destruye absolutamente todas las posiciones que encuentra. Es muy buena en ese sentido. Pero hay otro Nagarjuna, que es Nagarjuna que escribe textos tántricos, manuales de alquimia, textos de prácticas sexuales, y entonces lo que hizo Occidente es, tienen que ser dos Nagarjunas, tienen que ser varios Nagarjunas. Los tibetanos consideran que no, que era el mismo Nagarjuna.
Y hay toda una serie de historias, ya digamos, de folclore, de Nagarjuna, por ejemplo, seduciendo a la hija del rey de los Nagas, Nagarjuna robándose princesas. Cuestiones que no va mucho bien con la imagen del lógico, ¿no? El dialéctico de... Pero bueno, es muy interesante el personaje de Nagarjuna. No conoce muchos matemáticos. Sí, pero un tipo... Ah, la mujer de Sí. Nobel se fue con un matemático. ¿Cómo? La mujer de Nobel se fue con un matemático. Sí, sí. Por eso Por eso nadie no me lo- Nobel de matemáticas. Entonces, lo que pasa es que este tipo es básicamente una persona muy difícil realmente de abordar. No hay una biografía estándar de él, o mejor dicho, no hay una biografía que no sea biografía, no hay ninguna biografía más terrenal. Y hay muchos textos que él ha escrito, pero es el fundador oficial de lo que se conoce la Maya Maka. Es el que escribió también, digamos, el que reveló, más que escribió todos los textos de Prajnaparamita, está muy asociado a esa postura, pero él genera lo que sería quizás la postura más importante dentro del Mahayana, que es la Maya Maka. ¿Y qué es la Maya Maka? El texto base se llama Mula Madhyamaka Karika, que significa los versos raíces del camino medio. Madhyamaka significa eso, ¿no? Y el camino medio de Arjuna es lo que él entiende por rescatar al Buda de lo que se había transformado el budismo, ¿no? ¿Y qué son estos versos medios? Estos versos medios son una forma donde él empieza atacando absolutamente toda la postura budista y no budista. Él hace todo un análisis que es contundente y destructivo. Después, él mismo se hace las objeciones que le sabe que le van a hacer, destruye las objeciones y le hace una contraobjeción por síntesis y termina sangrando también. Y es muy interesante, es un texto es difícil. Uno no lo entiende si no leyó un texto previo, ¿no? No conoce bien a qué ataca, sino parece que estuviera tirando frases sin sentido. Pero lo que plantea Nagarjuna es lo siguiente. Hay sutras en los cuales el Buda, como habíamos dicho, hablaba siempre de los 5 skandhas, ¿no? Los 5 conjuntos. Pero el Buda avisa en varios sutras, él dice los 5 conjuntos son como ilusiones, en realidad hay varios sutras que los dice que se disuelven, que son como la luz en el cielo. Hay muchos menos sutras en los cuales habla de la naturaleza ilusoria de los skandhas que los que habla de los skandhas en sí. Nagarjuna lo primero que sostiene es esto, dice. En realidad, si uno se fija en la historia del Buda y se fija en el episodio de Bhagavata, Buda Shakyamuni nunca dijo que los skandhas existían de forma irrevocable. Él, de hecho, si hay algo que dijo es: la experiencia no la puedo explicar. Si él podía explicar la experiencia con los 5 skandhas, ya está, se acabó el problema. Son los 5 skandhas. Pero él, lo primero que le pasa cuando se ilumina, dice: no lo puedo transmitir. Entonces, si uno se fija en algunos sutras, se va a dar cuenta que él menciona a los skandhas como impermanentes. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si yo estoy fijándome que los skandhas son impermanentes y no que son reales como plantea la mayor parte de la Abhidharma, lo que va a pasar es que yo puedo determinar dos niveles de discursos del Buda. Puedo determinar el primer discurso, que es el discurso en el cual yo necesito que la gente se aleje de la idea del yo, y es el discurso que más énfasis hace el Buda. ¿Por qué? Porque la idea del yo nos pervade a todos pensamos que tenemos un yo, pero una vez que aceptamos eso, esa no es la postura final, sino que hay una postura que está más allá de esa postura. En esto solo, yo podría decir que es igual a Kant, ¿no? Con su crítica de la razón pura. Él plantea que no hay formulación lógica que pueda transmitir la experiencia del Buda. Entonces, porque dice, si hubiera formulación lógica, el Buda lo hubiera hecho. Si toda su carrera fue intentar luchar contra estas circunstancias, ¿no? No luchar en el sentido que se peleó con eso, pero luchar en el sentido que intentó traspasar o explicar lo máximo posible de esas circunstancias. Ahora, si yo, con una comprensión correcta de los skandhas, me liberara solamente, lo único que tenía que saber es que existen los skandhas. Pero no es así. Entonces, él le podría haber dicho, podría haber resuelto todos estos problemas que tenía con Bhagavata y con todas las cuestiones posteriores, simplemente si no se mantienen los skandhas, explicándolo como lo teórico. Entonces lo que él dice es, no hay nada en sí que nosotros podamos decir que es la formulación última, de forma teórica, de la iluminación. ¿Se entiende esto? La iluminación sí está más allá de la razón pura. Y entonces acá viene el tema de la vacuidad, y esto es lo que todo el mundo hace, todo el mundo patina, sobre todo el mundo mahayana.
Yo conozco mucha gente mahayana que todo lo que le hacen te dicen, no, pero todo vacuo, y no importa. La vacuidad parecía que fue una cosa diferente a las cosas, ¿no? Nagarjuna va a decir, no hay nada que sea producido y no hay nada que cese. Y esto es lo primero como abren los carikas. Y esto es un ataque tanto a la postura Sarvastivada, en la cual la producción de los dharmas es importante, como tiro por elevación al Samkhya, de donde sale. Porque hay una serie de razonamientos que en realidad si algo es productor en sí no puede producirse de forma constante a sí mismo, porque si no ya estaría producido, pero de forma más fácil para entender. ¿Qué es lo que quiere decir Nagarjuna cuando habla de vacuidad? ¿Qué es la vacuidad para Nagarjuna? El Sarvastivada de todo Theravada trabaja un sistema que se llama las 12 nidanas. Son 12 eslabones de los cuales se produce la ilusión general del yo, ¿no? Es vital para entender que el séptimo eslabón, que es Trishna la sed, es el que nos hace que nos atemos a la creencia de un yo. Y que si cortamos la sed, si cortamos el apego, ¿no? Sed es una metáfora de un lugar muy seco, ¿no? Como leña. Nosotros por ahí diríamos la necesidad de comer o el aire, ¿no? Es ese tipo de deseo, ¿no? De existencia. Si cortamos con eso, podemos empezar a liberarnos, ¿no? Del samsara. Nagarjuna va a decir, a eso el Theravada va a llamar Pratitya Samutpada, que es la cadena de causación interdependiente, o el interser, como lo llaman algunas personas, pero es básicamente el hecho de que cualquier cuestión que uno genera está generada en base a las generaciones previas. Lo que Nagarjuna va a decir es, la vacuidad es la Pratitya Samutpada, pero Pratitya Samutpada no sigue un ciclo de 12 eslabones, sino que la Pratitya Samutpada es coexistente y coemergente constantemente. ¿Esto qué significa? Que no hay objeto que exista por sí mismo. ¿Qué significa existir por sí mismo? Vamos a verlo con un ejemplo. A mí, yo siempre estoy buscando ejemplos para intentar, con lo cual, si en un momento se dan cuenta que o no entendían el ejemplo o algo, avísenmelo. Yo siempre intento de alguna forma transmitirlo, que es la wea, porque es algo que todo el mundo piensa que es como algo que esto no existe, que yo hago así, me lo traspaso, o que es como una neblina, es algo muy raro. Yo también pensé eso, por eso lo digo, ¿no? O sea, cuando me dicen todos si suena la vacuidad, yo al principio imaginaba como una neblina que pasaba así, y quedaba todo volando. No, esta es la vacuidad. Para Nagarjuna, todo es convergente. ¿Cómo? Yo el otro día estaba leyendo un libro de Bertrand Russell para hablar con Jai de este tema, y justamente ahí tiene un ejemplo que es fantástico, que no lo hice con vacuidad, pero es la vacuidad. Imaginemos que agarramos un físico nuclear. Entonces yo le digo, contame, ¿qué es la mesa? Y entonces me empezó a hablar de diferentes frecuencias de los átomos, de cada una de las cuestiones, de cómo los átomos en realidad por su frecuencia, el campo magnético generan, y que en realidad en la mayor parte del espacio en esto hay agujeros, ¿no? Que cada una de las moléculas se pueden hacer menores, y que los cuantos, y que lo puedo ver como una cosa. Ahora yo te digo, Jai, ¿dónde está la mesa? Me vas a decir acá, ¿no? Ese es el problema que encuentra Nagarjuna. Planteemos de otra forma. Si yo voy y a un físico que me viene hablando de física cuántica y todo, puede ser así, digo, bueno, fantástico, che, me tenés que dar 200 pesos que me debías. Vamos a sacar el cajero, va a sacar el cajero, pone la Banelco. Y la Banelco dice, acá sale la plata. Y no le sale la plata, dice transacción terminada. Y pide el estado de cuenta y faltan 200 pesos. Es un mal momento para que yo le diga, ¿sabes qué? No te preocupes, porque todo es una onda cuántica que está mandando cosas. Me va a agarrar a piñas, ¿no? Esa es la crítica de Nagarjuna hacia los conceptos. Por más que vos creas en los conceptos, por más que los experimentes, por más que los estudies, si no hay una modificación básica de tu actitud, estamos en nada. Porque para Nagarjuna, lo importante que hace el Buda es que enseñe la liberación. No es importante que enseñe la Abhidharma o que enseñe 4 escalas, 5 escalas o 20 escalas. La base para Nagarjuna es que nos podamos realmente iluminar, ¿no? Nos podamos liberar. Y lo que él intenta explicar con la vacuidad es que más allá de que uno aplique cualquier herramienta conceptual, lo que nosotros tendemos a pensar es que por más que pensemos en un determinado nivel intelectual, esto es así, porque los skandhas y los ayatanas, ¿no? Y los nidanas, y todo el choclo, el problema está en que nosotros lo pensamos en un nivel eso, pero después reaccionamos en otro, ¿no? Esto en el Tíbet va a ser el foco de una pelea gigantesca, cientos de años. Pero lo que va a decir es básicamente, acá hay 2 formas de responder. O lo percibís como un Buda, nos liberamos, o lo percibís como una persona que no es un Buda, en cuyo caso no estamos liberados. En cuyo caso, cualquier tipo de
cualquier tipo de formulación que hagamos, va a estar bien si nos ayuda a liberarnos, pero no va a ser la liberación misma. ¿Se entiende esto? Es complicado a veces no captar porque uno dice, bueno, sí, pero porque uno está pensando. Lo que está planteando Nagarjuna es que la liberación está más allá de las palabras. Entonces él da la formulación más importante de todo el Mahayana, que es el teorema de las dos verdades. Es decir, hay dos verdades. Está la verdad última, o la verdad absoluta, y la verdad convencional. Los nirana, los ayatana, todo eso es parte de la verdad convencional que enseñó Buda Shakyamuni. Fue lo primero que yo dije, cuando tiene que hacer que la gente deje de creer en un yo, tenemos que decir algo, porque si no, no podemos decir nada. Si viene el Buda de Shakyamuni y dice, yo soy un iluminado, ¿me enseñás? Yo de esto, una vez tuve una discusión por internet con una persona famosa dentro de estas cuestiones espirituales, y no será nombrada, porque estamos grabando, no quiero comerme un juicio, que ustedes lo pueden encontrar en el blog. Me mandó una historia que él había recibido del Buda, que era buenísima, era en la cual el Buda venía un tipo que hacía preguntas y el Buda le decía, y el tipo se iluminaba. Desde ahí además iluminaba a la gente en cosas. Eso es lo último que haría el Buda. Si hay algo que hizo el Buda en toda su historia, 40 años se pasó hablando. 45 años se la pasa charlando, explicando, mira, hay que hacer esto, te conviene hacer esto, por esto. Hablaba con todo el mundo, hablaba con reyes, hablaba con prostitutas, hablaba con guerreros, hablaba con todo el mundo. Lo que no hacía era sentarse y decir, adórenme, ¿no? Pero es verdad que lo que hablaba no hay que entenderlo como la forma, no hay que entenderlo como que eso es el Buda, sino que es la expresión. Entonces, Nagarjuna va a decir que lo absoluto, lo último, se muestra en la verdad convencional. Y la verdad convencional es la forma en que lo absoluto se muestra. ¿Esto qué significa? Que en realidad, cuando nosotros estamos generando esquemas de pensamiento cada vez más radificados, como eso de Abhidharma, lo que estamos haciendo no estamos acercándonos necesariamente a la verdad última. Estamos usando dentro de una verdad convencional. Y esto es muy gracioso porque Nagarjuna mismo entiende que decir verdad convencional y verdad última es verdad convencional, ambas dos. Yo digo la verdad última, estoy usando un término convencional, ¿se entiende? Sí, sí. Está dentro del lenguaje. Dentro del lenguaje. Entonces, todo esto uno podría decir, entonces, ¿para qué caso me sirve el budismo? ¿No? Porque, buena pregunta, porque yo la estaba haciendo en este mismo momento. Me pasé todo esto estudiando, el karma, el dharma, bla, 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 al final no sirve para un pomo. Y Nagarjuna, pues digo que es tan fantástico, en el capítulo 24, probablemente sea el capítulo más importante de las Karikas, en el cual dice, bueno, entonces de todo esto va a haber gente que diga, ¿para qué sirve el budismo? Entonces, si preguntas eso no entendiste. Yo también me lo pregunté, así que no te sientas mal, todo el mundo se lo pregunta y está puesto ahí, justamente porque sabía que venía el palo. Entonces, lo que dice es, dado que la verdad última no es incognoscible, sino simplemente que es inaprensible desde el punto de vista de la razón, pero es cognoscible. Pasa que esa gnosis, estrictamente sellana, ¿no? Es necesariamente suprarracional y tiene que ver con una serie de técnicas. Entonces él dice, lo que sirve la verdad convencional es para establecer el marco en el cual las técnicas nos puedan acercar a ese punto cognoscible. Bien. Entonces, o sea, dicho en criollo. Lo que te sirve, el budismo y todas las cosas que haces te sirven para acercarte a la experiencia de Buda. Ahora, no tiene un valor en sí, quiero decir. O sea, no es que porque el Buda dijo esto o aquello, es palabra santa. Que es muy coherente con lo que dice el Buda en sí. No es que el Buda dice esto, entonces hay que hacerlo así porque lo dijo el Buda. Sino que tenemos que intentar entender el mensaje del Buda y una vez que lo entendimos, en ese sentido, saber que lo que hacemos de karma, de mérito, lo que sea, es relativo. O sea, nos sirve tanto en cuanto nos ayude a acercarnos a eso. Si no nos sirve o realmente se vuelve una discusión más intelectual, el Buda nos diría, y Nagarjuna nos golpearía, ¿no? Pero el Buda probablemente que es más compasivo diría, no ayuda al camino, ¿no? O no es tan útil, déjalo. Esto es una cuestión terrible para todo. Lo peor es que, obviamente, él escribe acá, yo lo estoy glosando esto de vuelta también, los Karikas podemos estar meses hablando de eso, él salta absolutamente por cada una de las posturas y va pegándole en cada una de las posturas. Y después escribió varios textos más en cómo discutir. El problema de Nagarjuna es que está tan bien escrito, está tan bien planteado, y es una cuestión que nosotros hemos perdido en Occidente, que en un momento tuvimos con el pirronismo, pero que ya tuvimos con Sócrates, pero la idea es que en vez de empezar atacando a una persona, lo que hace Nagarjuna primero explica la postura de la persona y le dice a otro, ¿está bien? ¿Tengo razón? Sí.
Y otro dice, sí, 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 decime en qué me equivoco, le dice. Y una vez que expresó la postura que el otro le dijo sí, ahí la demuele. Que es interesante porque también le quita al otro la posibilidad de responder. Pues si entendiste todo perfecto, Claro, no es que no entendí. no entendí. Lo entendí simplemente y ahora te demuestro por qué no. Es Claro. terrible. Esto trae un gran revuelo en todo el budismo. Y el budismo reacciona de diferentes formas. Una gran parte del budismo lo ignora directamente, Nagarjuna. Se intentan hacer intentos de respuesta, pero no ha habido uno que sea, no ha habido una contrarrespuesta a Nagarjuna en sí, ha habido sí a sus discípulos, ¿no? No ha habido una contrarrespuesta que tenga el valor que se esperaba. Y esto genera es muy gracioso porque la postura de Nagarjuna es claramente antiintelectual, ¿no? O sea, no busca una experiencia intelectual, pero se vuelve intelectual de más renombre en la India de los primeros siglos de de esta era, y de repente empieza a su discípulo, sobre todo Aryadeva, que es un discípulo muy cercano, empieza a plantear, empieza a ser cada vez más famoso y empieza a tener que utilizar el mismo método del maestro para empezar a para defender, o para, digamos, no tanto para defender, sacarla para demostrar por qué otras posturas no tenían sentido. El gran problema que tiene esto, si ustedes se fijan, es que Nagarjuna no plantea una postura filosófica. Él, de hecho, baja la filosofía de categoría. Mientras que con los sistemas de Abhidharma, Sarvastivada, el Vaishesheka, el Yogacara mismo, ¿no? El conocimiento es un camino de iluminación, con Nagarjuna no. El conocimiento es un apoyo a la técnica de iluminación, pero nada más. Y por otro lado, la iluminación se consigue mediante la experiencia, se consigue un conocimiento del tipo gnóstico. que es experimental. Es experimental y es muy bueno. Entonces, ¿se Entonces- podría decir que Chon era empirista? No era empirista. Un empirista, porque empirismo implica que vos tengas una forma base, un substrato base, que vos puedas reducir algo. Como Hume, vos sabés que algo puede funcionar, pero vos tenés una espera, vos tenés una apuesta hacia el futuro de que en realidad va a seguir funcionando igual. Mientras que en Nagarjuna ni siquiera el futuro existe. Otra categoría que destruye es tiempo, ¿no? Nagarjuna lo que intenta hacer es destruir absolutamente todo tipo de categorización. ¿El qué quiere demostrar, básicamente? No Que quiere esa demostrar construcción- nada. Ese es el tema. Nagarjuna lo que quiere es a la mente racional, la quiere golpear hasta que quede inconsciente. Esa es la forma básica de Nagarjuna. Porque él considera que una vez que uno ha podido silenciar esa mente, lo que queda es la experiencia, ¿no? Por eso están usados en el Zen, ¿no? Claro. Porque justamente es una forma, igual no es una inconsistencia, por ahí fue muy bestia, no es que es una inconsistencia, sino que es que la mente, lo que sería el Atman, ¿no? La creencia del Atman, directamente, se defiende estableciendo distancias. Diría, no ya Nagarjuna, sino Chandrakyat, ¿no? Uno genera distancias con teorías y con hechos. Yo lo digo siempre, no fíjense cuando uno leía, por ejemplo, Caperucita y el Lobo, algunos de esos cuentos. No, Barbazú, por ejemplo, es medio terrible todavía, ¿no? Pero los cuentos que son más simples, ¿no, Tradicionales. chicos? Y uno cuando es chico lo vive de otra forma, ¿no? ¿Por qué eso? Porque uno tiene una estructura menos armada, entonces tiene menos distancia sobre la idea de me van a comer vivo. Ahora, si yo le cuento a Jai el cuento del lobo, se me mata de risa. Y más uno aplica otras cuestiones, ¿no? Uno aplica análisis, uno empieza a pensar la metáfora sexual del lobo. Todo esto nos quita a la idea de imaginarnos y pensar frente a nosotros conseguir un lobo gigantesco que nos quiere comer. Que es terrible, si aparece un lobo ahora, yo aunque se salgo corriendo, no sé todos, pero yo me trepo ahí arriba y grito como una nena. Pero sin embargo puedo visualizarlo y puedo concebirlo y puedo hablar horas de Caperucita o de hacer una análisis en un cuento. Entonces, esa distancia, cuando hablamos de iluminación, es lo que nos impide iluminarnos. Cuando vemos al Buda y empezamos a pensar, bueno, ¿pero qué me está queriendo decir? Me está queriendo decir en realidad que el Atman existe de una forma... Están perdiéndonos la posibilidad de compartir o acercarnos a la experiencia, ¿no? Esto obviamente es una postura muy difícil de aceptar, principalmente porque no es una postura, sino que es una instrucción de las posturas del otro, sin hacer un planteo. Y especialmente es muy difícil para dos tipos de personas. Para los no budistas, porque a nadie le gusta que realmente te destruya la cuestión lógica, pero para los budistas también. ¿Por qué? Porque los budistas tenían, en muchos casos,
los recursos asignados por la fama de sus estudiosos. Cada vez que venga un tipo que le diga esto realmente no sirve, y que una serie de cosas más, el tema de la moral en última lo único que te sirve de una forma, ya en esa época la idea del monje tenía un papel de ser de ser un vagabundo que vivía estudiando, ¿no? El budismo, que es la idea, había pasado para ser administrador, el abad grande que controlaba un lugar casi feudal. Entonces, decirle la idea que eso no tenía un valor intrínseco era difícil, era muy difícil. Y Naruto tampoco está interesado en él seguir ningún tipo de planteo de otra forma. Como les digo, todas las historias de Naruto lo muestran con una especie de Robin Hood ontológico, ¿no? O sea, va... Robin Hood ontológico. Sí, es buenísimo. Le roba cosas a todo el mundo y después se escapa con las hijas, ¿no? E invariablemente después las deja en algún lugar y vive. Entonces es una figura muy terrible para que surja en una situación así. Después su discípulo Aredeva lo hace un poquito más tranquilo, lo explica un poco más. Y sobre todo, el anteúltima persona que vamos a ver hoy, que es Budapalita, es un tipo que genera y digamos, normativiza las formas en que uno tiene que llegar al análisis Mayamaka. En lo que llaman las 4 proposiciones, los 4 lemas, que ya los había planteado en Arjuna, pero él establece una forma de meditación en la cual la idea es, frente a cada situación, a cada forma conceptual, se vaya dejando de lado. Y establece que la Mayamaka tenga que ser extremadamente autorreductiva. Esto es, cuando la misma Mayamaka empieza a generar algún tipo de postura, se tiene que aplicar las técnicas de Mayamaka para destruirlo. No tenía que haber ninguna estructura conceptual en el medio, o por lo menos en el mínimo posible. Lo que pasa es que esta forma ya tan extrema hace que, y probablemente la personalidad de Budapalita, que era un estudioso bastante estricto, hace que tenga muy pocos discípulos. Muy pocos discípulos. Y de poco tiempo viene Vaiviveka. Vaiviveka, perdón, siempre digo Vaiviveka y es Vaiviveka. Vaiviveka era un estudioso de la Abhidharma y estudioso Mayamaka. Una persona súper carismática, muchísimos discípulos. Y él plantea una cuestión que en un punto es entendible. Él dice, ok, nosotros estamos intentando generar una situación en la cual hay alguien que quiere buscar, perdón, estoy saliendo de una cuestión importante. En ese momento, el momento en que la Mayamaka empieza a tomar tanta fuerza, empiezan a surgir los sutras del Prajnaparamita, que es una clase de literatura, ¿no? El más famoso es el Sutra del Corazón, pero hay muchos Prajnaparamitas, y empieza a surgir lo que llaman los sutras polémicos. El más famoso de todos es el Vimalakirti Nirresa, que son sutras en los cuales, mediante esta concepción de no dualismo salvaje, por así decirlo, ¿no? De no dualismo extremo, se ataca ya no a los no budistas, como era al principio tampoco se los atacaba mucho, pero se les planteaba que están equivocados, acá se ataca directamente al establishment budista, ¿no? Y entonces, todas las figuras tienen que ser bastante violentas. Vimalakirti, que es un personaje, por su sutra, es muy lindo en otras cuestiones, es extremadamente duro con todo lo que es el Theravada. Y entonces, ¿qué pasó? Eso, obviamente, tuvo una reacción, una serie de textos quizás un poquito subidos de todo. Bueno, el budismo, a lo sumo, lo que hacemos se escriben textos en el que el otro queda mal, digamos, pero no pasa más que eso, ¿no? Es bastante inofensivo en general. Pero, Shariputra no entendió esto y otro, y Vimalakirti en realidad no se iluminó, pasó a otro lugar, no queda más, no pasa más que eso. Pero lo que pasó es que empieza a surgir la teoría de las 3 giros del Dharma. Y, bueno, no, eso viene un poquito después. Viene Vaiviveka, y lo que plantea es lo que después va a plantear el Yogacara con más fuerza. Dice, ok, hay gente que... ¿A quién estamos dirigiendo el mensaje este? Hay gente que está empezando en Meca. Yo entiendo, dice Vaiviveka, que en realidad hay un montón de personas que se vuelven monjes de Navada simplemente porque no quieren que trabajar en el campo. Y esto era una realidad en ese momento. El budismo se ha vuelto la forma más imperante, más o menos en el siglo V, en el siglo VI, principalmente por el contacto de los monjes y los mercaderes. El budismo se ha asociado a todos los gremios medievales de mercaderes y está de una pujanza terrible. Entonces de repente uno agarraba y decía, bueno, yo por ahí tengo la opción de trabajar en el campo bajo un señor feudal en la India. La India siempre fue mucho más sangrienta de lo que fue en Occidente, mucho más sangrienta y violenta, lo cual no era un chiste hacerlo
un señor feudal en Francia era mucho menos cercano en el de la India. O puedo hacerme monje. Y después encima empezaron a aparecer los upasakas, los laicos, que tenían nombramientos hereditarios en los templos. Entonces era buenísimo, yo puedo vivir de la guita que le dan a los monjes, pero no ser monje. Y encima mi familia tiene no era yo, el que tenía el control real era el abad, pero el abad era un señor viejito que estaba ahí encerrado leyendo el Abhidharma en la torre, y yo era el administrador de, por ejemplo, no sé, 2000 hectáreas de un bosque y el señor feudal en un lugar. Entonces, frente a esto está la cuestión Mahayana, que está bien, para Viveka va a decir, ok, hay mucha gente que está acercando el budismo ya no por una búsqueda de iluminación, sino porque es un camino espiritual que les permite tener un buen pasaje. Bienestar material. Cuestión que ahora también sabemos que sigue pasando, ¿no? Entonces, es decir, contra esta gente está bien plantear que eso no conduce a la iluminación. No hay que confundirse. Pero, si no hacemos demasiado énfasis en la vacuidad, el mismo Narayana dice, de hecho lo dice en el Karika, la vacuidad mal entendida es como una serpiente que la agarras por la cola. Porque si vos mal entendés la vacuidad, y sobre todo mal entendés las dos verdades, terminas pensando que no tiene sentido nada. Y dejas las cosas, total, todo es vacuo, ¿no? Y una vez que haces eso, no avanzás en camino del Buda. ¿De qué siglo es Viveka? Viveka está en el siglo, está a finales del siglo V, principios del siglo VI. Y entonces, lo que va a pasar va a decir, si nosotros aplicamos eso a cualquier persona que venga, ¿qué persona va a aumentar? ¿Qué persona hace eso? Absolutamente nadie. O sea, queda en su casa diciendo, bueno, todo faco. Mirá, mi Malakirti que se iluminó siendo borracho y se queda ahí. Entonces va a decir, y eso el problema que tenemos de la Mayamaka es que destruimos la postura del otro, pero después no le damos nada más. ¿Por qué tienen que meditar? ¿Por qué tienen que ser uno? Entonces él va a plantear que en realidad tiene que empezar a hacer lo que se llama la primera mezcla de Mayamaka, que se va a llamar la mezcla de Sautántrica Mayamaka. ¿Qué va a hacer? Explicar la forma última mediante la Mayamaka y va a explicar la forma convencional, la realidad convencional, mediante la Sautántrica. Va a ser la primera grande de las dos mezclas, va a ser la que menos va a durar, pero va a ser muy importante. Y es muy útil eso porque empieza de repente, le dice a la gente, vos que estás empezando, aprendés la postura sautántrica. La postura sautántrica hablaba del tema de los dharmas, solucionaba el tema de cómo se mantiene el karma mediante lo que se llama una secuencia de dharmas, que eso lo vimos mejor la otra vez. No vamos a entrar mucho en eso, que es como si fuera una especie de pelotas de boliche, ¿no? No tiene el puli y le pega una pelota a otra, entonces da una respuesta. Y después, cuando el tipo estaba más avanzado, le empezaba a explicar la cuestión de la vacuidad. Y esto lo va a llamar en contra de lo que él va a llamar Mayamaka absurdista o prasangika, que es la Mayamaka de Buda Palita, en la cual lo único que se busca es reducir al absurdo todo tipo de formulación. Y acá viene finalmente, y ya faltando no tanto, que ahora estamos. ¿Por ahora se entiende? Todo esto fue una introducción así violenta hacia el tema de la charla, que va en menos minutos, pero... ¿Qué pasa con Chandrakirti? Chandrakirti es interesante porque es la figura que más marcó el entorno indo-tibetano. Ustedes saben que en la India, a partir del siglo XI, el budismo tendría a desaparecer. El budismo, a diferencia de lo que se piensa normalmente, no fue destruido solamente por los musulmanes, sino una gran parte del budismo greco-bactrio, ¿no? El budismo de Gandhara, todo el budismo de la zona de Persia fue destruido por las invasiones musulmanas, pero el budismo en la India ya empezó su decadencia a partir del siglo VI o del siglo VII, cuando el hinduismo empezó a absorber el lenguaje budista, y al ver que no podían competir en el terreno lógico dialéctico, tuve una idea mucho más astuta, que fue ir hacia los reyes, hacia los grandes señores de la guerra, y explicarles que el budismo nunca iba a poder legitimar su ansia de violencia, pero el hinduismo sí. Entonces empezó a surgir las metáforas, empezó a surgir Shiva como figura. Shiva antes una figura oscura de el Veda llamada Rudra, que no son los epítetos. Empezó a surgir la idea de Shiva y Parvati como la dama de una casta más alta, difícil y esquiva, y Shiva como el hombre que venía afuera y la conquistaba, subyugaba, o nosotros diríamos violaba. Esto es mucho antes de la Vedanta y todo eso. No, pasó al mismo tiempo. No en ese tiempo. Entonces, cuando había un señor de la guerra, por más que
tuvieron los budistas tántricos, que eran los más extremos, los budistas, consideran que no tenía que haber ningún tipo de sociedad, era el Mayamaka es su máxima expresión, pero el hindú tántrico, o el hindú Mayavaita, podía reformular la conquista de la ciudad que negaba a aceptar su dominio como el juego sagrado de Parvati y Shiva. Entonces, si por ejemplo estamos en Buenos Aires y Montevideo no nos quiere aceptar como sus señores, en realidad son Parvati, están haciéndose los difíciles. Cuando nos invadamos, estamos llegando, ¿no? Estamos haciendo nuestra función cósmica. Y eso hace que el budismo empiece a perder cierta popularidad. Se mantiene, pero ahí sí, con las invasiones musulmanas, se hace muy difícil continuar porque generalmente todo el hinduismo en esa época, especialmente con el Advaita Vedanta y Shankaracharya, tendía hacia un monismo. Si no era un monoteísmo, era un monismo y en algunos casos monolatrismo. Con lo cual, un musulmán que tiene encima la idea de los múltiples nombres de Dios y las múltiples formas de Dios, entender que, bueno, vos crees en Brahma, Vishnu, lo que sea, pero como deidad principal, y no lo llamás a la pero lo llamás de otra forma, bueno, era posible. Pero una postura budista era mucho más difícil de aceptar, ¿no? Entonces, eso generó la caída. Entonces, la mayámica sigue existiendo en dos grandes ramas. En la rama indo-tibetana, que es la única rama que mantuvo todas las formas de mayámica, y la rama sino-japonesa, que recibió las transmisiones principalmente hasta Aryadeva. Entonces, toda la discusión posterior y las diferentes síntesis no llegaban tanto ni a China ni a Japón, ¿no? Después llegaron con mucha posterioridad, llegaron con varios siglos después, y se estudiaron más que como la mayámica clásica, como mayámica, como pequeños comentarios, ¿no? No se les dio la misma importancia. Pero en el Tíbet y en la India, hasta el siglo XI y XII, en la India y después hasta ahora en el Tíbet, es la escuela principal filosófica, ¿no? Y las dos personas que van a marcar esos dos rumbos van a ser, por un lado, Kamarashila y por otro lado, Chandrakirti. Como ahora voy a hablar de Chandrakirti, voy a hacer una mini introducción a Kamarashila. Kamarashila es posterior a Chandrakirti, es del siglo XI, llega cuando llega Padmasambhava, y lo que él plantea es una síntesis entre la Yogacara, que es la otra gran escuela mahayana de filosofía, que es la escuela que es lo contrario a la mayámica. La Yogacara lo que se especializa es en construir sistemas de pensamiento, y lo que dice apunta al mismo sistema que la mayámica, apunta hacia la vacuidad, pero lo que dice es que otra forma de mostrar que en realidad los sistemas son creaciones, digamos, no son realidades fijas, sino que son creaciones conceptuales, es crear un sistema diferente para cada momento, ¿no? Entonces un texto es un sistema, otro tema. Entonces, cuando aprendes que cada sistema en realidad es una cuestión autocontenida, uno también tiende a tomar cierta distancia. Esa es postura Shakya, ¿no? Depende en qué nivel. Hay cuestiones. Es la postura del André, por así decirlo, pero no es la postura. Porque Virupa era Yogacara, pero la Shakya en general es más Mayamaka, ¿no? En realidad todas las escuelas de la Yogacara misma va a considerar que la Mayamaka, la visión de Mayamaka es la más cercana a la iluminación. La diferencia que va a tener la Yogacara y la Yogacara Mayamaka es que la verdad convencional se va a explicar de una forma determinada. La Yogacara Mayamaka lo que hace es explicar la verdad última con Mayamaka y la verdad convencional con términos Yogacharas. Kamarashila es el que instala esto en el Tíbet. Pero lo que pasa es que Chandrakirti es traducido 3 siglos después que el Kamarashila. Entonces, a los tibetanos, Chandrakirti era la última vuelta sobre Kamarashila, cuando en realidad Kamarashila está respondiendo a Chandrakirti en muchas cuestiones. Chandrakirti es un defensor de la prasangika más dura, ¿no? de la forma más dura. Y él lo que escribe en su Mayamakavatara, que es un texto que yo aconsejo a todo el mundo leer, es un texto no es muy largo, y es una explicación del camino del Bodhisattva. Mayamakavatara significa ingreso al camino medio. Hay una serie de textos que son textos introductorios, que son, por ejemplo, el Bodhikayavatara, que traduje yo, que es ingreso al camino Bodhisattva, ¿no? Y el Mayamakavatara es la forma más de la Mayamaka, en la cual él lo que sostiene es que en realidad nunca en la Mayamaka podemos, de alguna forma, establecer una postura. Que el principal problema que nosotros podemos tener como budistas es establecer una postura final en algo, aún en la misma Mayamaka, ¿no? Entonces la práctica principal, y yo por eso tuve que hacer toda esta explicación previa, es aplicar el análisis que hace la Mayamaka
reduccionista, el tema de la vacuidad de las dos verdades, hacia todo uno, hacia la Madhyamaka misma. Porque para Chandrakirti lo vital, lo importante es volver a la experiencia del Buda. Lo importante es volver a la experiencia y no a la palabra del Buda. Esto es muy importante. Perdón, La palabra del Buda, sí, ¿de qué año, siglo era 6. Chandrakirti? 6. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a decir? La palabra del Buda necesariamente, en realidad lo voy a decir de una forma un poco más elaborada, va a decir los bodhisattvas pueden surgir en diferentes. Pero voy a considerar que básicamente la palabra del Buda es una palabra que está marcada por su tiempo y por su cultura. Yo creo que es correcto, ¿no? No es que habló en términos, no es que dijo, bueno, cuando vean internet, chabones, todos los bodhisattvas dijeron, ¿qué es internet? Ya van a ver. Hablaba con los términos de su cultura. Karma era un término previo, nirvana era un término previo. Nirvana, aunque uno parezca extraño, no parece tanto, ¿no? En los textos, sino que aparece por ahí muchas veces la palabra moksha, que es otro término que son todos, uno va encontrando diferentes términos, muchos términos que nosotros vemos en el budismo en realidad son cosas que han quedado occidentales, ¿no? Pues uno hace análisis de los textos en sí, va a encontrar que hay diferentes formas de por ejemplo, meditación, lo que sea el cultivo, ¿no? Lo va a llamar cultivo el pavana, ¿no? Y va a encontrar toda una serie de... va a intentar explicar una experiencia. Entonces lo que va a decir Chandrakirti va a decir, si nosotros aceptamos la palabra del Buda exactamente como lo dice el Buda, el problema es que vamos a encontrar que hay un montón de formas que parecen, ilusoriamente va a decir que parecen que son diferentes. Y esto es correcto. Hay, por ejemplo, los grandes problemas, uno cuando ve en internet, ve como siempre hay como varios campos, ¿no? Que esto pasa acá, pasa afuera, pasa en los foros académicos y pasa en los foros amateurs, por así decirlo, ¿no? O no académicos. Va a estar el campo de la gente que es occidental y más que sigue el Theravada, que considera por ahí las cuestiones, sigue mucho Stephen Batchelor y va a decir, no, el tema de los dioses, las deidades. Está el campo de los Theravada, de un país Theravada, que no es que creen en los dioses, viven de creer en los dioses y le ponen las casetas de nagas y hacen toda cuestión. Está el campo de la gente que dice, mirá, por ejemplo, el Kalama Sutra, en el cual el Buda dice que hay que ser escéptico. Está el campo de la gente que dice, mirá la Tadatiya Sutra, que es un sutra donde vos invocás a 4 grandes demonios para que te protejan. Está la gente que te va a decir, mirá, por ejemplo, lo que es los partes de los Vinaya Sutra, ¿no? En lo que, por ejemplo, una mujer tiene más reglas que el hombre. Hay otros que te dicen, mirá los Terigatas, en el cual las mujeres tienen el mismo número de himnos o mayores sobre la iluminación. Siempre va a haber una lectura diferente, porque es muy largo y porque, seamos honestos, cualquier canon, el Theravada tiene muchas partes probablemente sean más antiguas. El Mahayana es casi seguro que es una interpretación sobre lo que dijo el Buda más que la palabra del Buda. El Vajrayana ya directamente ni se gasta, ¿no? En plantearse eso. El Vajrayana ya son textos que en muchos casos son paródicos. Entonces, es imposible tomarlo una postura exacta y saber exactamente qué dijo. Lo que es interesante que plantea Chandrakirti es cualquier elaboración que nosotros tengamos sobre lo que él dijo, lo que él quiso decir, va a ser equivocado. ¿Y por qué? Y él con esto vuelve, y van a ver por qué viene la charla, al principio, a Vachagota, y a Kautilya, y a todas las primeras partes de que el Buda no quiere hablar. Él dice, cuando Brahma Sampati, que eso es el Dharma, el Buda mismo dijo que él no podía explicarlo. Entonces, cualquier explicación que el mismo Buda dé es necesariamente una explicación ilusoria. Ahora, la explicación ilusoria nos puede llevar más allá de la ilusión, va a decir, pero en realidad no tiene un valor intrínseco por sí. Va a decir, es vacuo por su naturaleza. Y cuando dice es vacuo por su naturaleza, tenemos que recordar que Chandrakirti no utiliza vacuidad en el sentido de que es algo que no existe, sino que es algo de que en realidad depende de los factores, depende de una serie de factores, que no existe por sí mismo. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando la gente dice, ¿qué sería algo que no existe por sí mismo en otro contexto? Por ejemplo, en un contexto cristiano, el nombre divino, del cual el tetragramatón, del cual se conocen solamente las 4 iniciales, es algo que existe por sí mismo. Es algo que tiene valor sagrado, ¿no? Que tiene valor total. Pero en el budismo no existe. Más en el budismo ¿no? Eso no existe. ¿Podés repetir eso que dijiste, que plantea que todo lo que nosotros creamos que el Buda dijo? No?
vacuo. Y cuando es vacuo, quiere decir que es contingente con una serie de cosas extras. Poder que vos encontrases un registro hecho por el Buda mismo, ¿no? Escrito, firmado por Siddhartha Gautama, firmado probablemente por el Tathagata, ¿no? Siddhartha Gautama, que lo podemos notar, estemos seguros 100%. 100%. Pueden que vos consideras los mejores traductores de Pali que tradujeras. Igual no te serviría, porque el Buda mismo dijo que no, eso no es algo que sea fiel. ¿Ves? No es que eso te puede transmitir la experiencia del Buda, sino que lo que te va a pasar es una hermenéutica, por así decirlo, del budismo. Vos vas a leer un texto y vos vas a sacar lo que vos puedas sacar de eso, pero como estás sacándolo en un punto de vista dual, necesariamente no va a ser lo que el Buda experimentó. Estamos hablando específicamente de los textos. Estamos hablando de los textos en el sentido porque es la forma primaria de transmisión del primer budismo, ¿no? Aunque fuera un texto que fuera guardado de forma oral, vos estás hablando de un texto, simplemente no es un papel. Estás hablando de transmisión de un cuerpo de información. Como esa información existe de forma dependiente del resto, no podés transmitir exactamente la misma experiencia. Entonces, lo que es importante para Chandrakirti... Como que el Buda hubiera dado un discurso diferente en cada momento y en cada lugar diferente. No, pero ponele que vos... Vamos a hacer una cuestión. Ponele que vos agarraras y pudieras acceder a un YouTube del Buda. Sí. Conseguimos mañana... No, lo que quiero decir es que lo que se plantea es eso. Que ese discurso fue para ese momento y para ese lugar. No, tampoco. Aunque vos estuvieras en el lugar, aunque te mandáramos el tiempo, Sí. estás en el lugar, en el momento, lo que dice Chandrakirti es que lo que vos escuchás es lo que vos podrías sacar, depende, aún la palabra del Buda, que en algunos casos, que en otros sistemas se considera que es sagrada, depende de las circunstancias, depende de tu forma de estar. Fíjate, y también lo hace recordar, la primera persona que encuentra en el camino a Varanasi, el Buda, no le da bola. Si el Buda te pudiera iluminar con un toque de soy Buda y ahora tú también, te hubiera iluminado a él. Hay gente que no le presta atención. Bachagota se va enojado con el Buda. ¿Devadatta? ¿Devadatta te acuerdas el primo? Termina tragándoselo de la tierra por las cosas que hizo. Si el Buda pudiese transmitir eso, si el Buda pudiese tener alguna forma perfecta de transmisión, no habría pasado a otras personas. Pero se pasó suficiente tiempo intentando liberar a las personas como para entender que lo hubiera hecho. ¿De onda, no? El tema depende de una serie de circunstancias. En el mejor de los casos, siendo el Buda mismo. Ni vamos a decir ya ahora que el Buda hace 2500 años no está. Entonces, cuando vos comprendés eso, y comprendés que por otro lado del Buda, lo que dice el Mahayana es que el Buda intentó dar miles de formas de entenderlo, lo que vos te acercás es a entender la postura de, por un lado del Buda y de Nagarjuna al mismo tiempo. El Buda decía que comprender la naturaleza de los fenómenos, realmente no comprender intelectualmente, sino comprenderla, es lo que te libera. Y Nagarjuna te dice que la verdad última, lo que dijimos antes, se muestra en la forma convencional. ¿Entiendes? Entonces, una vez que vos entendés eso, y eso es lo que el punto de escuchar el video final, es que en realidad lo importante es la comprensión experiencial de la naturaleza de todo. Y que una vez que vos entendés eso, vas a encontrar el discurso del Buda en cualquier lado. En cualquier lado. Lo vas a encontrar. Por eso tantos textos zen o tantos textos de meditación te hablan, tantos textos tántricos te dicen, vio las dakinis en el cielo. No es que no es que viene una daikini volando así, y pasa volando, sino que comprende la esencia de las daikinis en el cielo mismo. Entonces, o cuando el zen te dice, escuche un sutra en el sonido de un arroyo. Chandrakirti diría que en realidad lo que enseñó el Buda y lo que deberíamos aprender sería a interpretar la realidad y no a buscar No, interpretar la estás interpretando en base a la razón. Bueno, comprender experiencialmente. Son dos cosas muy diferentes. Si vos comprendés experiencialmente, si vos tenés una gnosis de la realidad, te liberas. Bueno, pero quiere decir que no todos pueden hacerlo, hay personas que lo hacen más fácilmente que otras. Hay personas que lo hacen más fácilmente que otras, sí. Lo que te va a decir Chandrakirti es que todos lo pueden hacer. Todos pueden hacerlo, quiere decir, pero hay personas que en este momento, en estas circunstancias, no pueden hacerlo. Hay personas que requieren otro método, diría Chandrakirti. ¿Entendés? Lo que Chandrakirti aprendía es que todos podemos hacerlo, simplemente es cuestión de elegir el método que para uno sea más útil. Pero entonces, según Chandrakirti, el Buda era como, no tenía importancia realmente quién era él, sino que, digamos, él enseñó a comprender
la iluminación, pero no enseñó la iluminación. Es que, exactamente, eso es lo que yo estoy queriendo decir al principio. Bueno, Cuando es dijimos... empleado, Biblia. No, pero está muy bien, eso es lo que estamos queriendo decir. Cuando el Buda se sienta, ponete lo que te dije al principio, cuando se sienta en el árbol Bodhi, después que se iluminó, ¿qué es lo primero que hace? Se puede pensar que no lo puede enseñar. ¿Te acordás que lo primero que dijimos? No lo puede enseñar, no puede transmitir eso. No te puede enseñar la iluminación. Pues si no sería fantástico, si el Buda caminando así, yo te ilumino y todos salen volando. ¡Fau! No es así. Lo que el Buda se da cuenta es que él puede mostrar que existe una iluminación. Ese es el gran valor del Buda. Que hubo un tipo que se llamaba Siddhartha Gautama que lo mostró y a partir de ese momento hubo un grupo de gente que lo pudo mantener. Pero se lo puede transmitir directamente. Lo que puede hacer es puede inducirte. Y todas las formas que puede inducirte o mostrarte, cuanto menos racional es mejor. ¿No? Cuanto menos, o cuanto menos, no menos racional, parecería que si yo agarro y me pongo a hacer, me iluminé. No, Como cuanto los- menos fijada, cuanto menos filtrada por una serie de concepciones racionales, tanto de mi lado como el tuyo, es mejor. Sí, porque si no, los dadaístas serían todos budas, ¿viste? Y estamos complicados. Pero el dadaísmo en sí es otra estructura, es una respuesta frente a algo, ¿no? Si yo quiero hacer un absurdismo, yo estoy haciendo un absurdo en base a una situación. Pero yo tengo un punto de vista con esa situación. Claro, porque tenés que volver a plantear el absurdo en cada situación que sucede, además. No, Tiene que ser un sistema de respuesta. pero más allá de eso, si yo quiero hacer una situación absurda, yo tengo una idea de cuál es una situación correcta. Claro. Entonces yo ya actúo desde un punto de vista dual, ¿se entiende? La acción no dual está libre de todo eso, según John Dewey. Por supuesto, la acción dual es necesaria hasta que pueda llegar a eso. Una acción no dual es lo mismo que una acción neutra, ¿no? Porque No. fija la dualidad. Exactamente. Todo karma neutral Mm. que vos tengas es un karma que no es ni necesariamente positivo o negativo, pero justamente te genera una idea de sujeto-objeto. Ok. Entonces, bien, para resumir, porque aparte ya nos tenemos que estar ya... Sorry. No hay problema. Estamos ya terminando en 10-15 minutos. Para resumir, ¿cuál es la postura de Chandrakirti en base a todo este choclo que estuve dando al principio? Chandrakirti diría, va a plantear varias cuestiones. El primer planteo que hace el Mayyavatara es que es necesario tener un entrenamiento gradual. Esto es interesante y es algo que mucha gente del Zen y todo eso se lo olvidan. Es importante para uno poder acceder a este tipo de conceptos. Pero mientras tanto, cualquier tipo de concepción, cualquier tipo de visión que uno tenga de la iluminación, a una visión de Chandrakirti es relativa. No es última. La visión última no es ni siquiera la visión, el darshan, ¿no? El punto de vista, no es ni siquiera un punto de vista. Porque un punto de vista implica que yo estoy viendo algo, ¿no? La experiencia de la iluminación es algo que precluye todo tipo de visión. Pero mientras tanto, nosotros podemos ir pasando por diferentes. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Va a depender de las circunstancias. Eso es una cosa muy interesante de Chandrakirti, porque él no establece un punto de vista, como después van a ser la gente que lo lee, superior por el resto, sino que él lo que plantea es que tienen que estar de acuerdo a las circunstancias de cada uno. ¿Y cuál es el método que uno tiene que hacer? Aún dentro de ese punto de vista, uno tiene que mantenerse más allá de cualquier punto de vista final. Esto es, yo estoy practicando, por ejemplo, técnicas del Theravada, tengo que practicar la técnica para conseguir, entendiendo cómo funciona, pero tengo que intentar entender que esa no es la experiencia del Buda. Si yo estoy haciendo el Mahayana, tengo que practicarlo, tengo que entenderlo, pero tengo que entender que esa no es la experiencia del Buda. Si yo tengo que hacer el Vajrayana, igual. Tengo que entender que por ahí es una forma para que yo acceda a la experiencia del Buda. Pero que la experiencia del Buda no es algo que es externo a mí, no es algo que es aparte de mí, o no es algo que directamente yo pueda avanzar y definirlo y sumármelo, sino que en cualquier caso va a estar más allá de mi mente racional. Con lo cual es algo que yo tengo que practicar, pero es algo que yo no voy a poder comprender o articular cuando lo comprenda. ¿Se entendió más hasta ahí? Habías dicho que el primer planteo que le hace el Mayyavatara es que... El primer planteo que hace el Mayyavatara en sí tiene que ver sobre la gradualidad del entrenamiento. Porque va a haber después otras lecturas de Chandrakirti, no en Chandrakirti mismo, pero después eso pasa entre la Geluk y la Shakya, de cuál es el valor de la práctica gradual, sobre todo entre la Shakya, y también entre la Shakya y la Nigma, de si hay la posibilidad de una liberación repentina, que es algo que en el Zen se ve mucho.
Si vos podés estar un día, te dicen la palabra justo el coso y te liberaste. La Shakya, esa es la más tradicional de las escuelas sino-tibetanas, de plantear como Chandrakirti que no. Que si vos estás preparado para eso, sí. Pero no es que naciste así y de repente vino un tipo y te dice, ¡ah! ¿Cómo es el sonido cuál es la naturaleza búdica del perro? ¡Mu! ¡Ah! Buda. ¿Eh? Sino que para eso hubo una serie de prácticas previas en esta vida, o previas, que te fueron preparando para ese momento exacto. Algunos sistemas de Zen van a decir que no, que el poder, digamos, o la habilidad del maestro está en transformarte automáticamente, ¿no? En el caso de la Shakya y en el caso de Chandrakirti, todo depende de causas y condiciones en el nivel convencional. Lo que pasa, y esto es muy importante, que el nivel convencional y el nivel último son lo mismo. Son dos experiencias de lo mismo. Esto por ejemplo, en los sautántricas, ¿no? No son así. Las sautántricas hay una diferencia entre nirvana y samsara, importante. Y en otras escuelas de budismo que no necesariamente son tántricas, sí hay una diferencia entre samsara y nirvana. Para la Shakya y para Chandrakirti sobre todo, nirvana y samsara son dos palabras que apuntan a lo mismo. Lo que cambia en cualquier caso es la experiencia de uno. Y esto es una cosa muy interesante que hace Vayubandhu, y Vayubandhu lo refina esto después, Chandrakirti, en lo que se llaman, mejor dicho, no refina Chandrakirti, refina los textos, pues un poquito anterior a Chandrakirti, pero plantea lo mismo, que es la idea del yo. Porque lo que va a aprender Vayubandhu es una cosa muy interesante, Vayubandhu es muy gracioso, a mí me encanta. Él responde a la gente que le dice que la ilusión del yo en un Buda desaparece totalmente. Entonces dice, no, eso es algo que nunca me cierra, dice Vayubandhu. Vayubandhu es muy gracioso, es mucho más, quizás el más sarcástico y el más gracioso de todos los comentadores budistas. Porque si uno vio al Tathagata, dice, cuenta un sutra, por ejemplo, vio al Tathagata, y Ananda venía y le decía, ¿cómo andás? Y el Tathagata decía, la verdad que estoy descompuesto. Tuve toda la noche con diarrea, toda la noche, o me duele mucho la espalda, Ananda, o ya estoy viejo. Entonces, ¿dónde estaba la falta de yo? Porque si no hay un yo, cuando yo digo, che, ¿cómo estás? El chabón tiene que estar decir, o no computa, diríamos, ¿no? No computa. Error 404. Not found. Page not found, ¿entendés? Entonces, es decir, sin embargo, hay algo del Tathagata que responde. Hay algo del Tathagata que habla y que se refiere, aparte, y tiene razón Vayubandhu, si uno lee los sutras, el Buda es lo menos, es cualquier cosa menos sin personalidad. Si algo que tiene el Buda es personalidad que le sobra. Tiene un sentido del humor hasta cruel en algunos puntos, ¿no? Se ríe de algunas cuestiones que uno se dirá, bueno. O el primo, sabiendo que el primo se dirá, pero dos cosas, bueno, es el karma del barato, te voy a decir. Vos decís, changos, o sea, son cosas que son medias duras, pero no puedes decir que el tipo que es una cuestión impersonal, es súper personal. Y aparte la forma en que se relaciona con el mundo. Entonces, lo que va a decir Vayubandhu es, la personalidad, el yo no es tanto el problema, sino lo que uno asume que el yo es. Pero el yo sigue existiendo después. Porque si no, Existe como karma, digamos, es el karma. No, Pero no es el karma realizado, yo. No. El karma, aún las escuelas que consideran que el bueno tiene yo de una forma, consideran que el karma, por ejemplo, es el cuerpo. Cuando se agota el karma del Buda es cuando te pasa el paranirvana, ¿no? Parece. Pero que hay también una gran discusión de qué es el karma. Hay escuelas que van a decir que, en principio, muchas escuelas van a decir que es la abolición, pero el mismo Buda dice que puede haber actos kármicos no abolicionales, ¿no? Entonces hay toda una serie de componentes en el karma que son básicamente la abolición. ¿A qué se refiere con la abolición? La voluntad. Ah. El deseo. Pero puede ser actos negativos, por ejemplo, con una abolición correcta, obviamente va a ser menor que un negativo, desarrollado con toda una serie. Y sobre todo el Yogacara hace muchas divisiones en cada uno de estos actos. Lo que es importante entender de esto es que lo que va a decir Vayubandhu correctamente, para mí, ¿no? Por lo menos, lo digo como si fuera correctamente. Sí. Yo, Buda, certifico. No, lo que va a decir Vayubandhu para mí correctamente es, por más que el Buda no haya carecido del yo, de una forma, lo que él careció es una forma de relacionarse con el yo, una forma de él ser su yo. Pero va a seguir estando otra forma extra. Y eso es lo que Chandrakirti quiere decir cuando lo último aparece en lo convencional. Lo que quiere decir es otra corazón cuando la vacuidad forma y las formas de acuidad. La acuidad y la forma no son dos cosas separadas.
No son dos cosas separadas, pero al mismo tiempo es una experiencia separada. Y yo los dejo solamente, ya ahora pasamos a las preguntas, ya, pues ya tenemos una hora, pero les quiero comentar una cuestión que para mí es una forma perfecta de explicar esto. Yo la leí en un libro de cine, fíjense, como totalmente. Pueden ser leído La imagen en movimiento de Deleuze. Sí. Bueno, Deleuze para mí es ustedes saben que me encanta. Y en una parte habla de un experimento que él hizo con Truffaut, en el cual le cuenta, obviamente es un libro, entonces no lo puedo mostrar, pero que es un corto que grabó en el cual uno ve que hay una familia comiendo. Corto es una habitación y una familia comiendo. Y entonces uno los ve que están comiendo, jugando, familia francesa, muy simpáticos todos, y de repente la cámara se desplaza y en la pared, o sea, se ve el corte de pared, y en el baño está lleno de gente muerta, y tirada todo el costado, ensangrentado todo. Y de repente la cámara vuelve y ve y sigue la familia comiendo y jugando así. Y uno ve y termina, corta con el hijo que que va a abrir la puerta, ¿no? Entonces dice, es terrible cuando le hizo ver la cara de la gente, ¿no? Porque si es un nene que obviamente Deleuze lo dirigió lo más querubín posible, como para que uno se imagine el pobre pibe gritando. Cómo ese vistazo le cambia la reacción frente a la misma imagen, ¿no? Uno, saber eso le cambia totalmente. Esta es la misma forma que nos cambia la liberación, el samsara en Nirvana para mí. Desde mi interpretación y sin haberme liberado yo. Pero por lo que yo veo de la gente que yo creo que está liberada, yo creo que lo que te cambia no es que no pasan las situaciones, no te pasan situaciones, te pasan exactamente igual que el resto, pero la forma en que vos reaccionás es totalmente diferente. Y esto, el Buda mismo le pasó, no es que el Buda se liberó y su vida fue un coser y cantar. Le mataron a la familia, ¿no? Le mataron a la familia porque encima la familia se metió con su sponsor real, le pasó una chica que había sido hija de esclavos como concubina. El tipo se enteró después, lo fue a apurar al Buda, el Buda tuvo que defenderse, le hicieron una especie de juicio en un momento. Le pasó terrible el Buda, después de ser un Buda. Y no es que, más allá que después los textos tándricos lo embellecen un poquito esto, claramente el tipo no tuvo una vida fácil, aún siendo un Buda y aún siendo famoso. Y especialmente cuando era muy grande también, ¿no? O sea, no es que fue el principio hasta que se estableció. De grande perdió su personaje. Sin embargo, lo que cambió en el Buda es la forma en que reacciona. La forma en que reacciona es totalmente diferente de lo que uno podría reaccionar. Yo creo que eso es lo que cambia, ¿no? Eso es lo que cambia la iluminación. Te cambia la forma en que te relacionas con todo. Que es una cosa muy simple, por otro lado te cambia tu mundo, ¿no? Entonces, esa es la postura que yo creo que Chandrakirti quiere transmitir. Eso es con esto cerramos hoy. Que en realidad, más allá de todo tipo de cuestión teórica que ustedes tengan, la cuestión teórica está fantástica. A mí me gustan, o sea, yo soy profesor de eso, así que obviamente lo disfruto. Pero hay que entender que esta discusión teórica no es una discusión realmente productiva. Es productiva en tanto en cuanto les sirva para tener un marco de práctica. Ahora, una vez que entendemos eso, todas tienen el mismo valor. Todas tienen el mismo valor. Y lo importante, yo creo que esto yo coincido 100% con Chandrakirti, es entender que cualquier visión que nosotros, o concepción que tengamos de la vacuidad, de la iluminación, es incorrecta. Esto que se acabo de decir yo de la metáfora esa, para mí, seguro que es incorrecta. Seguro que el día que nos iluminemos, todo va a aparecer todo, yo voy a estar todavía sin iluminar y me van a decir, yo voy a decir, contame cómo es. Ustedes van a decir, no podemos, y se van a ir. Pero, por lo menos, es útil. Y esto es lo importante, las cuestiones tienen que ser utilitarias. Entonces, la idea de esto es, si ustedes pueden pasar a su práctica, porque yo sé que muchas veces nos pasa de esto, ¿no? Que uno agarra y dice, che, pero ¿cómo funciona esto? Pero, ¿cómo? Y lo que muestra Chandrakirti es una cuestión totalmente dura y que a nosotros nos cuesta como occidentales. No preguntes, practica. Esto no, a mí me pasó 78.000 veces. La PEMA directamente me cita textos, es buenísimo. Entonces me dice, yo digo, no, porque cuando yo le estoy preguntando algo, me dice, ojo, primero siempre me dice, no intentes ser inteligente, me dicen esto, porque no está bueno. Y lo segundo me dice, cuando ya se pudrió, me dice, ¿leíste el comentario sobre Chandrakirti de Yangon Mifam? Entonces yo ya estoy ahí lo que me está queriendo decir es, ¿no te das cuenta que lo que decís es una pelotudez? Pero no te lo voy a decir, te voy a decir con clase. Yo digo, ¿cuál? El que dice que las preguntas no sé. Muy bien. ¿Qué pasa? No, nada, digo yo. Soy así. No digo que tampoco, de vuelta, no es para dejar de no estar y dejar de hablar de estudio. Yo justamente me dedico a eso, pero
recuerden por favor el lugar que tienen esto. Y recuerden por favor que muchas de las técnicas y muchas de las prácticas y muchos de los textos son textos que tienen que ver con experiencias visionarias. ¿Ven? No existe el monte Sumeru como están en los textos budistas. Por favor, si alguien piensa que uno se va a... Creo que nadie lo piensa en esta época, pero el mundo no es un disco en este tipo de percepción. Pero si uno se mueve a otro tipo de percepción, como dicen los textos, el mundo es un disco. Y ambas dos percepciones conviven en nosotros porque son convencionales. Es como cuando uno hace las prácticas que tienen que ver con los nagas y uno se encuentra de repente soñando, visualizando o como lo quieran llamar, en un mundo que es hueco. Todos sabemos que la Tierra no es hueca. Todos sabemos que por como funcionan las placas No tectónicas. Las ciudades con los hombres top, por Las ciudades con los hombres top, No exactamente. sabemos. Y el mundo extraterreno, ¿Cómo era? Earth. Eso, Hay pero por ahí hay cosas que tienen que una ver con gente que otro no- nivel otro nivel que es súper racional o irracional, depende de cómo lo quieras llamar, y en el cual nosotros sabemos en nuestros huesos que la Tierra es hueca. Hay una razón por la cual cada vez que nosotros que la Tierra vemos, perdón. Tierra es hueca. Ah, Vos lo sabés, hemos hecho bastantes prácticas nosotros como para que lo sepas. Todo todo lo que son los mundos, ¿no? todos los días viajo en subte. No te creo. También. Pero digo, otra cuestión digo yo, eso es algo que está en todos lados. Eso tiene que ver con otro tipo de nivel de concepción. Lo importante de esto, yo creo que es lo importante de Chandrakirti, es todas esas experiencias, de visiones, todo eso, nunca aferrarse a que es la única. Esto yo creo que es lo más importante. Y siempre aferrarse a que son convencionalmente. Y que la iluminación Pero está que en cuando lo nosotros estamos. convencional está lo absoluto. Lo convencional y lo absoluto son lo mismo. Por eso. Son lo mismo. La O diferencia sea, es... pero es paradójico, porque al mismo tiempo que vos estás diciendo esto que estoy viendo no es una verdad ni última, ni única, de ti, todos los pero, estás diciendo, pero lo que yo veo, en tanto lo veo, es absoluto. No. Lo que vos ves en tanto lo ves no es absoluto. Porque el hecho de ver lo mismo implica que no estás en un nivel absoluto. Cuando vos ves algo, cuando hay una visión en ese sentido, Hay una percepción. hay una percepción dual, ahí estás en una percepción dual. Claro. El momento en interpretación, el momento en que yo tengo que empezar a pensar en convencional absoluto, está en convencional. Ese es el truco de esto. El Buda no se plantea convencional absoluto. No tiene sentido para él. Pero por eso, cuando quiere explicar esto, se ve trabado. Tiene que pensar cómo poder hacerlo. Porque en su experiencia ya no existe más. Existe la experiencia nuestra, pero no la experiencia de él. Entonces, aún por eso yo decía, aún la Madhyamaka es pasible de ser destruida por la Madhyamaka. La verdad absoluta de la Madhyamaka es convencional. Claro. Porque estamos diciendo. Y esto es lo difícil. Aún cuando vemos eso y decimos, estoy viendo lo absoluto, eso que estás viendo absoluto no es lo absoluto. Claro. O lo último. Absoluto, igual es un término que a mí me cuesta un poco, porque tiene muchas asociaciones. Lo último. Lo último, ¿no? La verdad suprema, por así decirlo. Aún la verdad suprema es una verdad convencional. Y cuando vos accedas a eso, no pasa por vos darte cuenta de eso. No pasa por una experiencia. Pero mientras tanto, puede servir. Mientras vos no estés segura que eso... Si vos, es como la gente que viene y te dice, estaba sentado y tuve una experiencia de iluminación, estaba sentado y vi una luz. En el momento que vos viste eso, ya estás en un problema, estás en un problema grave. O sea, no estás en un problema grave si decís, ¿sabes que tuve una experiencia, estaba meditando y vi una luz? ¿Está bien? ¿Viste lo que decían de Dogen? Sí, sí, sí. ¿Conocés este de Dogen y el Le vi la película, no sé, no, la que está el alumno que se le vio el Buda? no. Entonces está Dogen es un maestro zen. Sí, sí, hay una película. Y están ahí y entonces viene el alumno y dice, maestro, está haciendo llamata, dice, vi el Buda. ¿En serio? Le dice, Dogen, contame. Dice, no, estaba sentado, dice. Y de repente apareció el loto. Y el loto salió un disco lunar. Y el disco lunar salió Buda Shakyamuni y dijo, tú eres el Buda de la época, tú eres Maitreya. Y Dogen dice, mira qué bueno, igual si te concentras en la respiración se va solo. Es eso, ¿me entendés? Es eso, no hay que preocuparse tanto de eso. Por un lado está buenísimo, pero por otro lado no tenemos que enganchar tanto, ¿no? Si nos sirve para practicar, hubo delay ahí, hubo delay.
No, que pobre. Había una chica yo que me decía que porque ella veía el aura y que no quería seguir viendo. Y que qué sé yo, y le dije una cosa tipo, bueno, eso te va a pasar, le digo, no me grabé, claro. Al Colo consigo un novio. No. Después me hizo reír porque. Pobre. No, Bueno, no pues decía está nada. bien, alineada con todo bien. Por eso, bueno, mi consejo es, si ustedes quieren, yo después voy a subir los textos de ¿cómo se llama? El Maya Macabatara. Igual se consiguen en Sí, internet, yo- está lleno en todos lados. Ese, los Nagarjuna son bastante traducidos ya. Les aconsejo si pueden la traducción de Robert Thurman, que es muy buena, o la traducción de, hay una muy buena de Gombrich. Muy buena, que si las pueden. ¿A dónde Richard lo vas Gombrich. a subir? En la página, subí algún link. ¿De la Yakia? Sí, o en el blog, probablemente. No, porque no la traduje yo, o sea, yo la verdad que no voy a. Es un texto que ya está súper traducido, No. súper analizado, traducirlo de vuelta no tiene mucho sentido. Sí les aconsejo, si pueden, que lo lean y que vean de cómo practicar. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, ¿entender la vacuidad es la iluminación en sí o es un primer paso? Depende a quién le preguntes. La verdad es que depende a quién le preguntes. O sea, si vos le preguntas a una persona que hace Zen, por ejemplo, te va a decir que es un Satori que te conduce, es un Kensho, que es el Satori más fuerte que consigue iluminación. Si le preguntas a un tipo que hace tanta, te va a decir no, que en realidad es la base de una parte del camino. Es un nivel de los Bumis. En Mahayana hay una serie de cosas que se llaman Bumis, que son escalas o niveles, ¿no? Entonces, cuando estás en sexto Bumi, estás comprendiendo la vacuidad, ¿sí? Pero te haces un Buda tántrico, según la escuela, en el 13º, 13º o 16º Bumi, ¿no? Claro, porque eso explicaría un poco que si uno más o menos le parece. O sea, para mí la vacuidad yo no sé si lo entendí bien o si es, como vos decís, si uno dice lo entendí, no es lo que uno quiere decir. Pero yo entiendo que los fenómenos, que la mesa, que el ejemplo que vos decías de la mesa no existe per se porque desde el hombre que la hizo hasta quien la trajo. La mesa existe. Sí, O sea, pero si no, yo no es independiente, no surgió ella misma. no Está- existe en sí misma. Sí, Y el problema es eso que entiendo. cuando yo pienso mesa, yo pienso en esto. Sí, Pero aún la división mía entre mesa y piso sí. es una cuestión cultural. Entonces agarras un perro, probablemente le cueste entender más, o si lo ves de arriba, o si lo ves de diferentes cosas. La idea de mesa no existe. La idea de mesa como objeto. Sí existe la mesa como objeto, ¿no? O sea, me pegan con esta mesa y me va a doler a mí. No sé, Este, siempre se puede probar, ¿no? Soy un Buda, no digo, ¡wow! Las experiencias no son similares. Yo me golpeé, sí, me duele, pero. Bueno, el tema es cómo reaccionas frente a eso. Ah, Si vos, porque con la mesa no pasa nada, pero imagínate, por ejemplo, te hago un ejemplo que siempre, que ahora genera mucha división, ¿no? Lo que es en nuestro país el kirchnerismo, ¿no? Vieron que hay mucha... ¿Qué? El kirchnerismo. Ah. El kirchnerismo, ¿no? O sea, hay gente que está súper a favor y súper en contra. Y en realidad no es algo. Es un montón de personas que plantean algo. No digo que el kirchnerismo no es algo, no sé, y el radicalismo tal. Son todos Es algo, iguales. claro. Son todos iguales. Es un conjunto de gente. Es un conjunto de gente que tiene determinadas cuestiones. Pero cuando nosotros nos enojamos o defendemos violentamente el kirchnerismo, en realidad no estamos defendiendo nada. No hay no sé, una especie de megadeidad que se llama kirchnerismo que viene. Bueno, Pero sin la están embargo, creando. vos te enojás a favor o en contra. Esa respuesta es lo que a nosotros nos falta, la vacuidad. Cuando entendés que eso en realidad no existe en sí, o sea, existe de forma relativa, yo puedo decir tal persona es kirchnerista, tal persona no, pero no implica nada más que eso, que una denominación vacua, no te enojas. Y eso es una cuestión que es sutil, es un tema muy sutil. Hay una gran diferencia entre hablar, por ejemplo, de discutir los atributos de algo y discutir la existencia de algo. Por ejemplo, Jai y yo podemos discutir discutir los atributos del sonido. Pueden que Jai fuera un védico upanishadico. Jai puede decirme, el sonido es primordial, preexistente y eterno. Yo siendo Wester diría, no, en realidad el sonido es contingente, impermanente y es parte de uno de los escándalos determinados. Pero si yo y Jai empezamos a discutir por algo que no existe, es mucho más difícil. Es como si él me preguntara, ¿de qué largos son los pelos de las ranas? ¿O de qué largos son las alas del gato? Yo ahí no le puedo responder porque no tengo una base sobre lo que responderle.
El problema cuando nos enojamos cuando reaccionamos con la vacuidad es que nosotros discutimos los atributos de la mesa, cuando en realidad la mesa no tiene atributos. Los atributos que nosotros imponemos a la mesa. Cuando nosotros discutimos el kirchnerismo, hablamos de las posturas kirchneristas o cuestiones kirchneristas o de las cosas que hizo bien o de las cosas Las que hizo mal, acciones. cuando en realidad no existe. No existe como entidad. El problema nuestro es que existe como entidad a nivel convencional, claro. Pero no existe en última instancia. Pero en nuestra respuesta parece que sí. Si yo soy anticreacionista y veo un creacionista, me voy a enojar hasta la muerte con el otro. Y si yo soy creacionista y veo un anticreacionista, me voy a decir, ese golpista terrible. Y eso es una reacción que en realidad no tiene sentido para budismo. Es una persona, y ni siquiera es una persona, bueno, también personas faltas, ¿no? Puede ser uno detrás de una computadora. Ni siquiera. Mira, ahora hay tanta gente que labura, yo te digo porque yo conozco mucha gente que hace eso, y yo laburo en una cuestión parecida a eso, en mi empresa, que es tanta gente que labura remoto y labura con bots, que por ahí te enojas con alguien y no existe. Por eso es la vacuidad. Es la vacuidad, sí. Pasa que es muy difícil, muy difícil, realmente por llevar a la práctica. Lo podemos entender intelectualmente y la vacuidad es algo que intelectualmente es menos complicado de lo que parece. Todo el mundo dice, no, la comprensión no es complicado la vacuidad, de entenderlo intelectualmente. Lo complicado, No. chan chan, chan chan, chan chan. Agapito. Chistoso va a quedar. Claro. Agapito, Godzilla, chan chan, chan chan. Le gusta sentirse Claro. poderoso. Importante, sí. Agente Power. Es el complejo de León. Chan chan, chan chan. Agapito, fuera. Con ese nombre. No te Aga. podés llamar Agapito. Haga. No es serio. No es serio. Chan 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 chan. Bueno, anyway, lo importante es que nuestra respuesta, en nuestro día a día es difícil. No, cagaste, si lo sacaste ahora. Sabelo, o sea, y si lo mueves, lo va a volver a agarrar. Es un gato. Dale, si querés.